a David Barroso. Ya os comentaré que es la figura en esto de la seguridad de la información. Primero que nada, os recuerdo que las conferencias van a ser grabadas para luego subirlas al canal YouTube del OPM, y por lo tanto pues, se informa a los asistentes que su presencia pues, evidentemente autoriza implícitamente la grabación y la difusión de las imágenes por el canal YouTube del OPM. Bien, la conferencia que hoy día nos presenta don David Barroso se titula Los dispositivos móviles y la seguridad cometiendo los mismos errores. David Barroso es director de S21SEC y Crime, y voy a leer un breve currículum de David. David Barroso es director de la unidad de negocio de S21SEC y Crime, donde es responsable de diversos servicios como la lucha contra el fraude y otros delitos tecnológicos. Antes de incorporarse a S21SEC, ejerció como coordinador de seguridad en España y Portugal en la empresa de telecomunicaciones ATT. Sus más de 13 años de experiencia en el mundo de la seguridad digital y de las TIC le han situado como uno de los ponentes y portavoces más solicitados para conferencias, foros, jornadas y encuentros tanto nacionales como internacionales. Destacan sus participaciones en eventos organizados por la Agencia Europea ENISA, InfoSecurity México y Reino Unido, RSA Security, FIRST, Interpol, OTAN, congresos de Galea, jornadas CCNCERT, Digital Fishnet, Black Hat, Falaban, Miami y el Congreso e-Crime de Reino Unido y Abu Dhabi. Como podéis ver, pues el currículum de David es francamente impresionante. Cuando quieras, David, a todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Lo primero de todo, agradecer a la Universidad Politécnica de Madrid el poder estar aquí. Parece que es una serie de eventos muy interesantes. He visto un poco también, he mirado vídeos de los ponentes anteriores y realmente me parece algo muy interesante que ya me gustaría a mí haberlo tenido cuando estudiaba en la universidad, ¿no? Que no tenía eventos centrados en seguridad como son de este tipo. La temática de hoy que vamos a tratar es hablar un poco de seguridad de los móviles. Hoy en día lo que es seguridad en móviles pues ha cambiado de forma totalmente radical. Es decir, si ya en la década de los 90, cuando poco a poco empezábamos a tener móvil, ¿no? Pues a finales de la década de los 90, ¿no? Yo me acuerdo que el primer móvil que tuve fue en el año 98, 99. O sea, todavía era incluso algo tardío. Nadie pensaba que teníamos entre las manos lo que tenemos hoy en día, ¿no? Antes, pues si os acordáis de los móviles del principio, pues eran una especie de ladrillos grandes, ¿no? Donde generalmente pues todos nos gustaba marca Nokia, eran sistemas operativos muy sencillos. Dependiendo de las marcas, la usabilidad estaba más trabajada o no, pero básicamente servían para llamar y enviar SMS. No hacíamos nada con ello, aunque siempre soñábamos con hacer muchas cosas más. De hecho, si hablamos de seguridad de telefonía, ¿no? Pues podemos ir hacia atrás en el tiempo y acordarnos de estos temas de phreaking que empezaron en Estados Unidos, ¿no? Los famosos Content Crunch, es decir, todo lo que hubo en redes de telefonía, que hoy en día pues a una cosilla queda de reminiscencia. Pero me acuerdo yo en España que en la década de los 90 pues también nuestro principal interés de la seguridad y la telefonía era pues, el tema de cabinas, ¿no? El tema de cómo llamar gratis. En las cabinas pues había muchos trucos, había diferentes técnicas y eso era un poco lo que considerábamos la seguridad en telefonía. Poco a poco, como he comentado, realmente los móviles han ido cambiando radicalmente. Pasábamos a tener ya móviles, yo me acuerdo que tuve un Nokia Communicator, un 9110, donde incluso ya podía instalar alguna aplicación. Se suponía que era un móvil corporativo de una persona de negocios, yo en esa época era universitario, y pues instalaba todo lo que veía por ahí, ¿no? Eran aplicaciones muy sencillas, pues igual era un Tetris, un blanco y negro, o igual era algo parecido a lo que hacíamos con las calculadoras HP. Pero realmente empezábamos a ver la potencia que tenían estos dispositivos. Y un poco hasta el día de hoy. Es decir, al día de hoy ya pues todos podemos considerar, cuando hablo yo de móvil, ya hablo de un móvil o un tablet, puesto que al final son dispositivos que utilizamos de forma más o menos común. La única diferencia puede ser el tema de las llamadas y el tema de los SMS. Realmente no soñábamos ni siquiera en tener la potencia, incluso los juegos que tenemos hoy en día, las aplicaciones
Recordemos que en la App Store de Apple o incluso en el Marketplace de Android tenemos cientos de miles de juegos, de aplicaciones. Era algo inimaginable 5 años hacia atrás, ¿no? Cuando el mercado estaba ocupado principalmente por otros sistemas operativos, principalmente pues, Symbian, Windows Mobile, etcétera, donde existían ciertas aplicaciones, pero no había un sitio único, te bajabas aplicaciones de ciertas páginas web, pero era un poco todo caótico, ¿no? Es verdad que quizás con la aparición del iPhone fue realmente donde ha habido ese salto cualitativo, que luego por supuesto ha venido seguido por todos los fabricantes, desde BlackBerry a Microsoft con su nuevo teléfono, o el tema también de, por supuesto, de Android, o veremos a ver qué pasa con lo que hace Nokia en el futuro y su alianza con Microsoft, pero realmente fue ese salto cualitativo importante. Antes de ese salto, pues los únicos afortunados poseedores de un móvil interesante, pues por ejemplo me acuerdo de la época, eran los que tenían un Palm, ¿no? Si os acordáis del sistema operativo Palm OS, pues era un sistema operativo que a todos los que nos gustaba la informática, pues queríamos tener una Palm, ¿no? Porque teníamos aplicaciones, podíamos jugar un poco, podíamos trastear y nos daba algo más. De hecho eran dispositivos muy caros, pues realmente pues, intentabas comprar en Estados Unidos, pero realmente era la única diferencia que había. Hoy en día, gracias a ellos, pues ya tenemos un montón de diferentes arquitecturas que podemos utilizar y plataformas. Y eso también ha hecho que vengan un montón de riesgos de seguridad que antes no existían. Antes, cuando teníamos nuestro Nokia 6110, 5110, ¿no? El mítico, que hoy en día incluso pues, se usa para otro tipo de cosas, eran teléfonos que duraban toda la vida, que podíamos tirarlo y no le pasaba nada. No teníamos esta capacidad que tenemos hoy en día. Entonces, durante la charla voy a lanzar ciertas preguntas a todos vosotros, un poco también para conocer, a ver cuál es vuestra opinión. De hecho, ahora con toda la amalgama que tenemos, la gran variedad que tenemos de plataformas, de poder elegir qué dispositivo móvil queremos, la primera pregunta que tenemos que plantearnos es, desde el punto de vista de seguridad, ¿qué pensáis que es mejor? ¿Una arquitectura abierta, entre comillas, como puede ser Android, donde podemos hacer casi todo lo que queremos, cerrada, como puede ser el tema de iPhone, que nos limitan a solo instalar aplicaciones que podemos descargar de la App Store y hacer cierto tipo de cosas, o algo intermedio, como puede ser el tema de Windows Mobile, Symbian, donde hay una especie de App Store, pero también podemos instalar aplicaciones desde la web, o podemos jugar un poco más. ¿Cuántos de vosotros, por favor, levantad la mano, pensáis que una arquitectura abierta es mejor desde el punto de vista de seguridad? Bueno, unos 5 o 6. ¿Cuántos pensáis que mejor una cerrada tipo Apple? Mayoría. Bueno. La respuesta real es que no existe una respuesta 100% clara, ¿no? Si nos pasamos al mundo de los PCs y comparamos algo parecido, como puede ser una arquitectura abierta, como puede ser un Linux, un BSD, con una arquitectura cerrada, como puede ser Microsoft o incluso Mac, que puede ser medio cerrada, realmente no es que sea más segura una que otra. De hecho, bueno, sí que existen ciertos conceptos donde podemos ver que sean más seguras que otras, pero realmente donde más peligros vamos a tener es donde realmente los atacantes pongan su punto de mira. Y generalmente, si nos basamos en el mundo de los PCs, los atacantes siempre ponen el punto de mira en donde más se usa esa plataforma. En este caso, hoy en día, en la década desde finales de los 90 hasta el día de hoy, pues todavía se sigue usando más Microsoft Windows, con lo cual los ataques van más dirigidos a esa plataforma. Es decir, hay muy pocos ataques que podamos observar en Mac o en Linux. Sí que hay, pero hay menos. Es decir, la probabilidad de que alguien haga contra ti algo puede ser menor. Por supuesto, si alguien va contra ti sí o sí, es muy probable que lo consiga. Pero en el caso de los móviles es algo parecido. Podemos pensar, y de hecho yo soy un firme defensor del open source y de las arquitecturas abiertas, que Android, por ser tan abierto, nos permite mayor seguridad. Pero si vemos hoy en día, y hoy hablaremos de ello, realmente van apareciendo cada vez más malware para Android, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es muy sencillo desarrollar, instalarse aplicaciones y jugar con el sistema operativo completo, cargar módulos en el kernel, acceder a ciertos dispositivos del mismo móvil, que en otras plataformas es más complicado por lo cerrado que está. Con lo cual, en este caso, puede que no sea tan interesante o no sea tan seguro el tener una arquitectura abierta, puesto que también los atacantes se aprovechan de que sea tan abierta. Pero por supuesto luego iremos viendo que habrá diferencias entre ser abierto o cerrado.
Entonces, ¿qué aspectos de seguridad hay que tener en cuenta cuando hablamos de un dispositivo móvil? Pues hay muchos aspectos. Es imposible hablar de todos porque es como si queremos hablar de seguridad en los PCs. Pues podríamos tirarnos semanas hablando de cada aspecto concreto. Pero básicamente en el mundo móvil son muchos comunes a lo que es el mundo PC, pero hay ciertas diferencias. Perdón. El primero de ellos es seguridad física. Es muy común y yo creo que si hago pregunta aquí, muchos de vosotros habréis perdido alguna vez un móvil. Lo habéis dejado en un coche, lo habéis dejado en el avión, en la piscina o simplemente os lo han robado por la calle o en el metro. Es decir, es algo que hay que tener en cuenta. Cuando alguien roba ese dispositivo, ¿qué datos tenemos ahí? ¿Están esos datos protegidos? ¿Los puede acceder cualquier persona libremente? O incluso si vendemos un móvil a un tercero, hemos borrado de forma segura los datos que tenemos. O si vendemos un móvil por eBay, hemos borrado esos datos. ¿Qué datos tenemos ahí? ¿Son recuperables? Tenemos una tarjeta SD, ¿qué datos hay ahí? Es decir, la seguridad física, que es el acceso, sobre todo físico, al dispositivo, es algo que hay que tener más en cuenta cuando hablamos de un dispositivo móvil. El cifrado de datos, algo fundamental. Como veis, son cosas que son calcadas del mundo móvil, del mundo de los PCs. El cifrado de datos, también. ¿Quién tiene acceso a la información que mantengo en mi dispositivo? Siempre el problema de confidencialidad. También hoy en día no existen muchas soluciones que realmente puedan pensadas o hayan sido pensadas para cifrar información entre los móviles, porque la mayoría de los móviles siempre han sido pensados más desde el punto de vista del usuario multimedia, es decir, para hacer fotos, grabar vídeos, conectarlos a Facebook, enviar tweets a Twitter, compartir fotos, jugar cuando estamos esperando algo. Realmente no están pensados para un mundo corporativo y de hecho eso luego lo trataremos. Es decir, entonces no están pensados con la seguridad principalmente en mente. Por supuesto tiene muchas medidas de seguridad que luego hablaremos, pero están más pensados desde el punto de vista de la jugabilidad o la usabilidad del usuario. Lo mismo para la autenticación. Por mucho que protejamos nuestros dispositivos, realmente tenemos que ver si esa autenticación es robusta. Por ejemplo, en el caso de iPhone, pues en las versiones anteriores era bastante sencillo acceder a la información, aunque estuviera protegida por un PIN, por diferentes maneras de saltárselas, ¿no? Pues hacer una especie de llamada de emergencia. Bueno, había diferentes vulnerabilidades que se aprovechaban para saltarse esa autenticación de un PIN de 4 dígitos que tiene el iPhone. En el caso de Android, pues utiliza otra autenticación diferente. En el caso de BlackBerry, también sigue utilizando un PIN. Pero realmente es una autenticación muy débil. No olvidemos que es una autenticación que si pensamos que nuestro computador, nuestro PC, estuviera protegido por 4 dígitos, pues realmente nos llevaríamos las manos a la cabeza hoy en día, diciendo quién va a proteger solo con 4 dígitos, ¿no? Cuando nos dicen que usemos contraseñas alfanuméricas, mayúsculas, minúsculas, dígitos y por lo menos de 16 caracteres, ¿no? Entonces, realmente vemos aquí varias debilidades que irán saliendo durante la presentación. El tema de safe browsing, es decir, hoy en día desde nuestro móvil también navegamos, conectamos al banco, nos conectamos hacemos compras por internet, hacemos compras de aplicaciones para nuestro teléfono, es decir, hacemos casi todas las operaciones que hacemos desde un PC. Con lo cual esa navegación tiene que ser segura, es decir, tenemos que evitar, pues hoy en día, por ejemplo, la mayor fuente de infección en un PC es la navegación, ¿no? Es decir, navegamos a un sitio que tiene una especie de exploit en su página web que intenta aprovechar alguna unidad en nuestro navegador o en algún plugin de nuestros navegadores. Ya sea, por ejemplo, Flash, que es el típico, ¿no? O el Acrobat Reader, el lector de PDFs, o QuickTime, ¿no? O Java, que últimamente también nos está dando muchos creadores de cabeza. Pues en el caso de móviles es igual. El móvil tiene un navegador que tiene una serie de plugins para ver cierto tipo de contenido. Tenemos que ser conscientes también de que, al igual que navegamos desde el PC, vamos a navegar desde el móvil y tenemos que tener la garantía de seguridad que nadie va a intentar aprovechar esa vulnerabilidad que tenga nuestro navegador o alguno de sus plugins para infectarnos en algo. De hecho, por ejemplo, algunos de los exploits utilizados existe un concurso en una conferencia en Canadá, en la Cancer Quest, que se llama Punch One, en el que consiste en que vulnera la seguridad de un dispositivo, pues, desde un Mac a un Windows 7, o un Windows 8 ahora, a un Windows Mobile o incluso un iPhone, un Android, remotamente consigue aprovecharse de alguna unidad y tomar control del dispositivo, pues irá a un premio de bastante dinero y además, pues, desde el punto de vista de reputación, pues es muy importante.
Casi todas las unidades que se utilizan hoy en día para coger control de teléfonos móviles son también obligando, entre comillas, al móvil a acceder a una cierta URL que tiene un exploit preparado para poder ejecutar una shellcode propia del dispositivo y poder instalarlo en el dispositivo. Con lo cual, casi toda la mayoría de entradas que podemos tener, igual que hoy en día en el computador, en nuestro móvil, va a ser navegando en una página web. Es decir, es el mayor peligro que vamos a tener. Por eso, safe browsing, es decir, navegación segura, es algo que tendría que estar solucionado sí o sí. Sistema operativo seguro. Durante todos los sistemas operativos que hemos estado viviendo, pues desde que principalmente podemos hablar de Windows 95 o incluso Linux, ¿no? En los finales de los años 90, o el año 95 más o menos, cuando ya empezó a utilizarse más Linux y ya empezó a salir, pasamos del Windows NT a Windows 95, realmente sí que hubo un cambio en la mentalidad de los sistemas operativos, pero en el caso del mundo Microsoft, realmente la seguridad era bastante mala. En el caso del mundo Unix, como veníamos del mundo Unix anterior, de sistemas tipo AIX, HQX, Solaris, etc., ya teníamos una cierta garantía de seguridad, pero realmente no es hasta, por ejemplo, en el caso de Microsoft, hasta Windows 7, cuando realmente tenemos un sistema operativo que podemos considerar más seguro de lo que era antes, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, todavía se usa mucho Windows XP y Windows XP es muy fácil de infectar, muy fácil de conseguir control sobre Windows XP. No olvidemos que Windows XP al final es un sistema operativo del año 2001, hace 10 años que se construyó el sistema operativo. Y lo mismo entonces necesitamos pedir para los móviles, es decir, que sean sistemas operativos seguros. Y el problema también es que muchas veces vamos a repetir errores que hemos visto en el mundo de las computadoras. Aunque otras veces, ya por defecto, se ha podido realizar ciertas medidas de seguridad para evitar cometer esos errores. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de sandboxing. Es decir, en los móviles, en la mayoría de los sistemas operativos, las aplicaciones corren una especie de sandbox. Podemos pensar algo parecido a lo que era un root en Unix, donde le dices a esa aplicación qué está permitido que pueda hacer. Es decir, esa aplicación puede enviar SMS, esa aplicación puede acceder a qué archivo, puede conectarse a internet, puede crear algo en el dispositivo. Es decir, se especifica muy bien, solamente dentro de la propia aplicación se especifica qué tipo de permiso va a poder realizar. Y luego además, una vez que se ejecuta con unos privilegios en los cuales, por ejemplo, no puede interferir con otras aplicaciones, no puede acceder a datos de otras aplicaciones, o no puede interferir con el sistema operativo en sí. Eso, por supuesto, dependiendo del sistema operativo, está implementado de una manera u otra, con mayor o menor éxito, pero bueno, es un avance, es una especie también de poder proteger que una aplicación maliciosa que se instale no pueda acceder a datos de terceros o datos de otras aplicaciones o datos personales. Pero también, por ejemplo, otra cosa que se ha hecho bien en la mayoría de sistemas operativos móviles es el tema de whitelisting, es decir, poder firmar digitalmente las aplicaciones que autorizas a ejecutar en el dispositivo, de tal manera que solo las aplicaciones firmadas van a poder ejecutarse, es decir, no cualquier otro tipo de aplicación. Eso también es un buen avance respecto al mundo de los PCs, puesto que es algo que, aunque existen muchos programas que, por ejemplo, en Linux o en Windows podemos utilizar para hacer esa especie de whitelisting con firma digital, realmente muy poca gente lo usa. Y aunque existen escenarios totalmente válidos para usarlos, es decir, por ejemplo, en un cajero automático. Un cajero automático, donde la mayoría pues, se ejecuta en Windows, realmente las aplicaciones que se van a ejecutar son una, dos o tres, es decir, la aplicación de la banca que se estaba presentando en la pantalla y dos o tres aplicaciones más que sabemos que van a ejecutarse. Es decir, son sistemas cerrados, como puede ser un móvil, donde sabemos que ciertas aplicaciones se van a ejecutar y no se tiene que ejecutar nada más. Entonces, en el caso de los móviles eso se ha hecho bien, aunque por supuesto siempre hay forma de saltárselo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si utilizamos un iPhone y hemos hecho un jailbreak, al hacer el jailbreak ya nos estamos cargando un poco la comprobación de la firma digital y ya podemos instalar cualquier aplicación de alguna manera sin tener que hacer que Apple nos la firme. Entonces, realmente existe forma de saltárselas y de hecho ya iremos viendo en el futuro cómo vulnerabilidades que vayan apareciendo a los móviles, lo primero que van a atacar es, una vez que hayan conseguido control del sistema, es esa comprobación o verificación de esa firma que tendría que tener esa aplicación para poder instalar la aplicación maliciosa que ellos quieran. Es un poco lo que hemos visto en el mundo de los PCs, pues ahora estamos viendo en el mundo móvil, ¿no? En el mundo de los PCs, pues primero intentaban cómo explotar a una unidad, ejecutar una especie de shellcode para poder instalar algo en el sistema.
Poco a poco el mundo de los PCs puso barreras, pues empezó poniendo DEP, empezó poniendo SLR, empezó poniendo otro tipo de protecciones para evitar pues, ejecuciones de parallel overflows o heap overflows o vulnerabilidades típicas que llevamos viendo de los años 90. En el caso de los móviles, pues han empezado poco a poco, es decir, los primeros móviles por supuesto no tienen nada de esas protecciones. Poco a poco, por ejemplo, en el caso de iPhone, en la última versión, la 4.3 ya introduce por fin SLR, pero sí que tenía otras medidas de protección, como la pila no ejecutable, cosas que ya en el mundo PC es algo normal, algo que no podríamos vivir ya sin ello, pues seríamos un coladero de vulnerabilidades total. Entonces, son cosas que poco a poco estamos viendo que van mejorando. Privacidad. ¿Qué podemos decir privacidad? Hoy en día, pues casi todo, ¿no? Es decir, luego veremos varios ejemplos de privacidad en los móviles, puesto que los móviles no solo mantenemos información personal de los mensajes o emails que estamos intercambiando con nuestros conocidos, amigos o en el trabajo, sino que además tenemos nuestros contactos de Facebook, tenemos todos sus números de teléfono, tenemos dónde estamos físicamente, gracias al GPS que tiene el teléfono, tenemos las fotos que hacemos, también geolocalizadas, es decir, tenemos toda nuestra vida. De hecho, hay aplicaciones que lo que hacen es analizar un teléfono móvil, extraen toda la información del teléfono móvil y te recrean un timeline. Si conocéis un poco técnicas de análisis forense, lo primero principal es intentar realizar un timeline de qué ha pasado en el pasado, ¿no? Es decir, pues desde las 12 de la noche hasta las 11:59 en el día siguiente, vamos a intentar reproducir qué está pasando. Y si ahora cogéis vuestro teléfono con una de estas aplicaciones y lo hacéis, veréis que estáis reconstruyendo casi toda vuestra actividad. Es decir, como si salís un sábado por la noche y habéis hecho varias fotos, pues tendréis a qué hora habéis hecho la foto, en qué lugar exacto, gracias al GPS, habéis hecho la foto, si habéis encima utilizado el WhatsApp para mandar un mensaje, justo también, si además habéis escrito un SMS cuando habéis llegado a vuestra casa o habéis navegado a una página. Es decir, podéis reconstruir toda vuestra actividad de un sábado por la noche si habéis utilizado el móvil de forma más o menos normal, a día de hoy que puede ser normal. Entonces, hay cantidad infinita de datos de privacidad dentro del móvil y luego hablaremos de ciertas cosas. Malware. También luego tenemos los sistemas de malware, es decir, qué sistemas o qué malware existe hoy en día, sobre todo para los sistemas operativos más actuales, sobre todo para iPhone, Android, aunque desde toda la vida, como veremos, para Windows Mobile ha habido bastante malware, para Symbian también ha habido un montón de malware, sobre todo procedente de Asia, pero realmente no era nada avanzado, es decir, eran cosas como pruebas de concepto basadas mucho en la interacción del usuario, un poco dañinas y realmente nada avanzadas técnicamente, que por supuesto hacían cierto daño, pero desde el punto de vista técnico pues eran muy simples. También un problema gordo que existe hoy en día y que se ha solucionado en parte es las actualizaciones y la distribución de aplicaciones. Gracias sobre todo al marketplace de Android o al App Store o al lobby de Symbian, o BlackBerry también tiene su App Store. Gracias a ello ya tenemos un sitio centralizado donde en teoría podemos descargarnos aplicaciones de forma segura y confiable. Luego veremos que eso tampoco es así, sino que también hay veces que se ponen aplicaciones que no son ni seguras ni confiables. Pero por lo menos tenemos un punto único, en teoría, vigilado por alguien. Antes no era nada así. Antes, si querías instalarte una aplicación, ibas a la página del desarrollador o de la empresa, te la bajabas, te la instalabas, y a saber qué era eso. Entonces, eso ha mejorado algo. Y el tema de las autorizaciones también ha mejorado algo, en el sentido de que hoy en día, si comparamos como siempre con el mundo de los PCs, las autorizaciones en el PC están más trabajadas o más basadas en la experiencia, que tampoco son lo que se puede decir que sean excelentes, ¿no? Pero hoy en día, pues enseguida, si tenemos un Windows o tenemos un Mac, o incluso un Linux, pues podemos encontrar autorizaciones disponibles de seguridad, muchas veces incluso se pueden aplicar, instalar de forma automática, con los riesgos que conlleva, ¿no? De que de repente pues, no deje de funcionar algo o que la máquina no arranque, pero realmente eso cada vez está más pulido. Y en el mundo de los móviles eso todavía no ha llegado, es decir, hoy en día sí que nos pueden avisar en ciertas aplicaciones que hay una actualización nueva, pero el problema es que hay ciertos sistemas operativos móviles que están muy ligados al operador que estamos utilizando. Y solo hasta cuando el operador distribuye o pone pública esa versión nueva del sistema operativo, entonces ya sí que la podemos instalar porque el operador ya ha añadido sus modificaciones. Pero claro, eso ha hecho que pasen muchas veces incluso meses
y siempre estemos atrás de las últimas versiones que aparecen, ¿no? Es el caso de Android o el caso de BlackBerry o también de otros muchos. Entonces, no está muy bien solucionado el tema de las actualizaciones. Realmente, manualmente tienes que hacer las actualizaciones, puede que te funcione mal, que luego tu teléfono se quede hecho un ladrillo. Es decir, no está muy bien pensado ni desde el punto de vista tampoco de usabilidad para el usuario, porque al final el usuario no quiere saber nada de actualizaciones, simplemente quiere tener su móvil para hacer las cosas que él quiera. Entonces es un fallo todavía que no se ha solucionado y veremos a ver cómo se soluciona en el futuro. También con las notificaciones. Hoy en día pues todos queremos tener notificaciones, ¿no? En el teléfono, de cuando alguien me agrega como en su Twitter, o cuando alguien me envía un mensaje en Facebook, o me envía un email, o sea, no solo es como antes que solo teníamos una notificación de SMS. Ahora queremos tener de todo. Cuando si estoy jugando al Farmville, pues no sé, hay una nueva plantación de tomates que tengo que plantar. Es decir, quiero tener notificaciones de todo. Eso también conlleva varios problemas. Es decir, ¿quién me está enviando esas notificaciones? ¿Alguien puede suplantar esas notificaciones? ¿Cómo funciona el sistema de notificaciones? ¿No? Porque al final es alguien en la famosa nube, ya sea de Apple o de Google o de cualquier otro sistema operativo, me está enviando ciertas notificaciones para indicarme algo. Entonces, eso también es un tema que causará bastantes dolores de cabeza. Y por último, el tema de los móviles o dispositivos como tablets en el mundo empresarial. Un gran problema que cada día sufrimos más. De hecho, nosotros en nuestra empresa, una pregunta muy típica de nuestros clientes es: oye, que nuestros directivos quieren tener un iPad, ¿seguro? ¿Podemos dárselo? ¿Podemos instalarlo? Y es una pregunta que es difícil dar una respuesta, ¿no? Puesto que realmente puedes decir sí, pero no, pero realmente muchos dispositivos móviles no están pensados para el mundo empresarial, puesto que no se actualizan con la Active Directory que tiene la empresa o el LDAP que tenga, no se la actualización no se instala de forma remota, no se puede hacer un borrador remoto en el caso de que se robe, no puedes tener cifrado entero el disco para que nadie pueda hacer en el caso también de que se pierda o se robe. Es decir, si en el mundo PC más o menos también estamos durante años, pues si podemos hablar de 15 años, poco a poco el mundo empresarial ha sabido adaptar el mundo PC a su antojo, el mundo móvil todavía está muy verde, es algo muy incipiente. Existe algo que se denomina Mobile Device Management, que permite un poco manejar móviles como si fueran los PCs de tu empresa, pero realmente hay un montón de problemas de seguridad que realmente son bastante preocupantes. Entonces pasamos a la segunda pregunta. ¿Cuántos de vosotros recomendaríais un iPad o otro tablet? No por decir iPad siempre, un Samsung o un Sony que ha salido ahora nuevo, o el BlackBerry, en una empresa a alguien? ¿Cuántos de vosotros, levantad la mano, recomendaríais a alguien usar un iPad o otro tablet en una empresa? Nadie. ¿Hay dudas? Uno. Pues también es una pregunta sin solución, sin respuesta. ¿Por qué? Porque un iPad, por supuesto, te ofrece muchas ventajas. Primero, pues, en vez de decir iPad, voy a decir tablet, para no solo centrarme en el iPad. El tablet te permite, pues, por ejemplo, si una persona, imaginaos un comercial que va vendiendo cosas, ¿no? Pues cuando va a ver a un cliente, pues enseñar todo desde un tablet, pues suena más, desde el punto de vista técnico, elegante, podemos decir, que pues un PC viejo, ¿no? Que lo abres, tarda 10 minutos en arrancar, hasta que se carga y ves toda la parte del desktop lleno de iconos, de un montón de ficheros, la foto de los niños, ¿no? Pues realmente pues puede quedar más elegante desde el punto de vista tecnológico. Además, pues permite mayor movilidad. Es decir, hoy en día la movilidad es algo básico. Es decir, todos en una empresa pues vas a estar continuamente yendo a otros sitios, viajando de país o dentro del país, o viendo a clientes, o viendo a partners, o viniendo a ver conferencias. Entonces, pues ya un tablet pues te permite mucho mejor movilidad. Pero empiezan los problemas. Los tablets, la mayoría de ellos tampoco están pensados para el mundo empresarial, como pueden ser los móviles. Entonces, muchos de los problemas que tenemos, que queremos desde un punto de vista, desde la política de seguridad de una empresa, forzar en un dispositivo como puede ser un PC, y también en un dispositivo como puede ser un móvil o un tablet, no es posible de realizar. O es posible hacerlo entre comillas.
y es algo que ahora, como he comentado, es algo incipiente que está cada vez más avanzado. Es decir, cosas muy sencillas como puedo obligar a mi usuario que lleva un tablet a que esté protegido siempre por un PIN, que automáticamente a los 10 segundos se ponga, que el PIN sea de más de 10 caracteres, que lo cambie cada 3 meses. Todo eso que nos suena de las contraseñas, ¿no?, que podemos tener en nuestro red local, pues también lo queremos implementar y forzar desde nuestra política de seguridad. Podemos volarlo remotamente, podemos localizarlo físicamente mediante su GPS para saber dónde está o quién lo ha robado. Podemos ver la política de seguridad que tenemos de qué aplicaciones podemos instalar o no. Podemos forzarla y borrar aplicaciones remotamente o instalar aplicaciones remotamente. Por ejemplo, pues yo quiero instalar la aplicación de Juniper o de Cisco para acceder por VPN a mi red interna. Podemos también obligar que esté todo cifrado. Eso hoy en día no está muy conseguido. Sí que se puede decir que hay ciertos mecanismos de cifrado, pero muy básicos. Pero no solo cifrado de ficheros, sino, por ejemplo, qué pasa con la voz. Si yo soy de una empresa y quiero que las comunicaciones entre mis empleados pues, vayan cifradas para que nadie pueda interceptar las comunicaciones, pues también puedo hacerlo. Lo mismo con los SMS, lo mismo que también con el correo electrónico. Puedo instalar certificados o puedo usar PGP en mi teléfono para poder firmar o cifrar los correos que envíe mis empleados. ¿Qué aplicaciones puedo instalar? Puedo instalarme, por ejemplo, aplicaciones piratas, puedo instalarme aplicaciones que me he descargado de una página extraña, qué redes tengo configuradas por defecto. Por ejemplo, si tengo configurada por defecto la red interna de la empresa, las wireless que tenga aprobadas la empresa, si tengo configurada la VPN para que siempre cuando el usuario utilice su dispositivo siempre sea a través de la VPN para evitar ataques, ya esté en un aeropuerto, en un hotel. Es decir, cómo cuidamos la seguridad de nuestros empleados, ¿no? Y para ello todo pues ha aparecido desde hace algo de tiempo lo que se denomina, comentado, Mobile Device Management. Es decir, una serie de protocolos, no son protocolos, es un estándar para intentar controlar dispositivos móviles independientemente del sistema operativo que tengan, ya sean BlackBerry, Windows o Android. De hecho, BlackBerry podemos pensar que es el que más adelantado tiene el tema, puesto que fue el primer teléfono más corporativo, más empresarial, pero poco a poco los demás han visto que quieren coger un poco el mercado empresarial. Es decir, hasta hace relativamente poco los teléfonos tenían bastante alejado el punto de mira al mercado empresarial. El principal punto de mira y foco de atención eran los usuarios normales que querían el teléfono para hacer de todo. Pero han visto también que el mercado empresarial mueve mucho dinero y por supuesto pues tienen que moverse a ello. Y claro, el mercado empresarial, como vemos, pide ciertos mecanismos o ciertos requerimientos que el usuario final no está pidiendo. Con lo cual, poco a poco sí que estamos viendo que se están moviendo. De hecho, por ejemplo, vamos a ver en el caso del iPhone un ejemplo de este tipo de herramientas que nos permite hacer. Así. Esta es una aplicación, en el caso del iPhone, que nos permite configurar lo que queremos dejar hacer a un dispositivo móvil. Estas aplicaciones son muy similares en el caso de otros sistemas operativos, Windows Mobile, Android o BlackBerry. Entonces, nos permite definir características básicas de seguridad del dispositivo y algunas más avanzadas que podemos forzar, incluso instalar remotamente en un dispositivo y siempre monitorizar remotamente la seguridad o el estado de seguridad de ese dispositivo, cambiar parámetros en tiempo real, incluso ver cuando se está incumpliendo algo. Entonces, podemos configurar lo que he comentado, por ejemplo, que exista un PIN necesario para poder en el dispositivo evitar que nadie pueda acceder, cuánto es el mínimo tamaño de ese PIN, cuántos caracteres complejos necesito, cada cuántos minutos quiero que se bloquee por defecto, etc. Es decir, cosas típicas que ya hemos visto desde hace 1000 años en el mundo de las computadoras, ¿no? Luego, restricciones, también bastante importante. ¿Dejo a este usuario instalar aplicaciones? Porque pensemos en un entorno corporativo. Pues si a una serie de comerciales, imaginemos una gran empresa, ¿no?, pues que tiene miles de comerciales vendiendo por todo el mundo. Pues igual quiero darles un tablet con ciertas aplicaciones instaladas, aplicaciones útiles para ellos, aplicaciones internas de la empresa,
pero no quiero que instalen juegos o no quiero que instalen nada más, no, solo quiero que usen el cable desde un punto de vista empresarial. Pues aquí es donde puedo obligarles a decirles si les quiero dejar estas aplicaciones, ¿no? Etcétera. Si les dejo pues que hacer capturas de pantalla, bueno, compras de aplicaciones, bueno, un montón de características propias de un teléfono o un dispositivo móvil, ¿no? Si les dejo acceder a YouTube, a navegador, pues si también quiero activar el filtro, por ejemplo, de anti-phishing que utiliza también Apple, el Safe Browsing de Google, si dejo JavaScript, bueno, cookies, incluso si les dejo bajarse aplicaciones con qué tipo de perfiles, ¿no? Si solo para menores de 13 años, menores de 18 o cualquier tipo de software de televisión, etc. Luego además puedo configurarles las redes Wi-Fi que quiero que tengan configuradas por defecto, ¿no? Por ejemplo, la que tiene en el hotel al que van o dentro de la propia organización o en su casa. Y no solo eso, sino también las VPNs que van a utilizar para conectarse a través de ellas de tal manera que la navegación o el uso del móvil sea seguro y siempre vaya a través de la VPN y no a través de redes públicas, ¿no? Porque supongo que muchos de vosotros conocéis la cantidad de ataques que se pueden hacer en redes públicas wireless, ¿no? Que es casi infinita. Lo mismo para las cuentas de correo, que cuentas de correo pues les voy a dar preconfiguradas, con qué certificados, bueno, es donde si hay un exchange o si hay por ejemplo un servidor LDAP, donde se pueden conectar para ver los contactos, para acceder a otro tipo de aplicaciones de la empresa, lo mismo para los calendarios, credenciales especiales, certificados que voy a utilizar para el correo, para acceder a ciertas webs, o para acceder a ciertas aplicaciones. Es decir, desde aquí puedo crear una configuración bastante completa desde el punto de vista de seguridad. Por supuesto siempre querríamos más, pero ya es algo. Desde el dispositivo puedo crear que todo esto se guarde en un fichero y ese fichero lo puedo instalar bien o de forma física a través de un cable al móvil o bien en lo que se denomina over the air, el famoso OTA, en un dispositivo. Una vez que se instala esta configuración, continuamente se va a monitorizar la seguridad y vamos a poder realizar acciones sobre este dispositivo, además de recibir información de qué está pasando en este dispositivo, es decir, si está intentando instalar una aplicación no autorizada, si está intentando hacer algo que no está permitido, si hay una nueva red Wi-Fi, es decir, vamos a poder controlar un poco el estado de seguridad del dispositivo, que es un poco la parte importante. Entonces, como vemos, el mundo empresarial poco a poco va a tener más herramientas para controlar tanto tablets como móviles, que era algo que se echaba mucho de menos y solo BlackBerry era un poco el que llevaba la voz cantante y el que más había volcado 100% en el mundo empresarial. En el caso de los otros sistemas operativos era algo totalmente marginal, pero ya desde hace bastante tiempo han empezado a ver que es un mercado potencialmente muy atractivo. Entonces, la siguiente pregunta que pasamos, vamos a hablar de malware. ¿Cuántos de vosotros utilizáis un antivirus en vuestro móvil? Nadie. Vale. Yo tampoco. De hecho es una pregunta también complicada, ¿no? Por ejemplo, si preguntáis a personas que trabajan en casos de antivirus, siempre os van a decir, ¿no? que aquí está un antivirus en un dispositivo móvil. De hecho, casi todas las casas antivirus tienen antivirus gratuitos para los móviles, puesto que el uso ahora mismo que se hace es mínimo. Pero realmente, ¿es necesario o no es necesario? Pues algo que vamos a ver ahora dentro de poco. En la pantalla tenéis una especie de timeline, como el que habíamos comentado antes, de los virus que han aparecido en los móviles pues desde los años 90, ¿no? Principalmente. Incluso, bueno, los virus en móviles generalmente empezaron a principios del año 2000, copiaron cosas que existían de los virus del mundo PC, como siempre. De hecho, recomiendo ver un vídeo que han hecho los chicos de F-Secure visitando a las personas que crearon el primer virus de ordenador, el Brain, que fueron a visitarles, creo que eran en India o en Pakistán. Bastante gracioso. Claro, estamos hablando de los años, creo que eran 80 y pico, a finales de los 80. En el caso de móviles, realmente a principios de los 2000 aparecieron los primeros virus, como comentaba al principio, muy sencillos y nada avanzados técnicamente. De hecho, los más famosos, los que más también sonaron, pues fueron dos, el ComWarrior y el Kabir.
y en España afectaron bastante, de hecho. Sobre todo eran gusanos, sobre todo para plataformas Symbian, que lo único que hacían era, pues una vez que te infectaban, intentaban reenviarse a todos tus contactos de tu agenda, pero no hacían nada más, es decir, no se comunicaban ni con un panel de control, ni algo parecido a una botnet que podemos tener hoy en día. Simplemente era un gusano intentando replicarse a todos tus contactos de la agenda y se enviaban de diferentes maneras. Ha habido algunas versiones también de otros gusanos que en vez de utilizar Bluetooth, pues utilizaban MMS, pero algo bastante sencillo. Realmente para el usuario sí que veía, por ejemplo, en su cuenta a fin de mes, que realmente había mandado un montón de MMS o SMS, entonces podían ver que algo estaba pasando. Pero aunque sí que su propagación en España fue bastante grande, porque en esa época había muchos usuarios con Symbian, realmente no hizo mucho daño, puesto que ni robaba datos personales ni hacía nada más avanzado. También para Windows Mobile hubo en esa época, a principios de 2000, muchos gusanos y virus también muy sencillos a nivel de Europa. Pero donde más sí que se empezó a ver temas de Symbian en Windows Mobile, sobre todo a partir del año 2004-2005, fue en Asia, sobre todo en China y Corea del Sur. Ahí el tema de los móviles es una locura. O sea, la cantidad de virus, gusanos que hay solo para el mercado asiático es impresionante. O sea, no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy en día aquí. De hecho, si lo comparamos con el mundo de los PCs, hoy en día en los PCs tenemos un montón de malware aquí en Europa, tanto financiero como no financiero. En Asia también tiene un montón de malware, tanto local como global, que nos afecta a todos, pero en el cambio de los móviles todavía sigue siendo bastante local el mercado. Es decir, los virus y gusanos que hay mucho en Asia se quedan por esa zona, realmente porque también para infectar a otras personas envían mensajes en ese idioma asiático, sea coreano, chino o algún dialecto de chino, con lo cual cualquier europeo pues no va a dar a aceptar o no, porque va a haber algo raro. Pero sí que realmente es otro mundo, el mundo asiático. Entonces, vemos que hay diferentes familias principales, sobre todo para Symbian ha sido lo más utilizado, también porque es más o menos fácil desarrollar para su aplicación y te permite acceso a todo el móvil. Luego también para Windows Mobile hubo mucho, y ya hasta 2009 no empezaron a ver para otras plataformas, como ya podemos y veremos, como iPhone, Android, principalmente iPhone y Android, aunque para BlackBerry también existen algunas cosas, pero muy pequeñas comparadas con lo que hay para Android, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles eran los métodos de infección típicos? Pues como en el mundo PC también, como empezaron todos, la principal es la social, es decir, enviar un mensaje, ya sea por correo electrónico, SMS, MMS, por Bluetooth, por notificación push, por la forma que se te ocurra, para que alguien pinche en un enlace o simplemente se conecte a un sitio o acepte un contenido que es el propio código malicioso. Como empezó el mundo de los PCs con los attachments, etc. Es decir, hoy en día no es la forma más común y la más efectiva en la ingeniería social, en intentar engañar al usuario. Hoy en día también, por desgracia, ha pasado también lo que ha pasado en el mundo computador, es decir, las instalaciones de aplicaciones Warez o aplicaciones piratas. Hoy en día es muy común, de hecho, iba a hacer la pregunta, pero no voy a hacer la pregunta de cuántos tenéis aplicaciones piratas, pero es bastante común que la gente se instale aplicaciones sin pagar. Y eso que las aplicaciones hoy en día son muy baratas, es decir, pues muchas cuestan menos de €1, pero aún así, no sé por qué, pero se sigue instalando muchas aplicaciones piratas. El problema es que muchas de esas aplicaciones es la aplicación real, pero también vienen acompañadas de algún código malicioso, de tal manera que una vez que la instalamos, pues también instalamos el código malicioso, que es lo que pasaba en los PCs y sigue pasando. De hecho, en cualquier torrent que busquemos, pues muchas veces si queremos buscar, por ejemplo, el Office 2011, muchas veces puede que ese propio Office 2011 venga con un troyano, es algo que lleva ocurriendo desde los años 90. Entonces, realmente sí que existe mucha proliferación de infecciones a través de instalación de aplicaciones piratas, porque también ha aparecido mucho de lo que se denominan black markets, es decir, markets o stores o sitios de aplicaciones que son piratas, donde tienen aplicaciones craqueadas ya para que tú puedas instalar. En Asia es brutal el número de black markets que hay, sobre todo en Corea del Sur. En Rusia también han aparecido muchos.
y son simplemente sitios donde tienes las mismas aplicaciones que tienes en el marketplace de Android o en el App Store o en el lobby de Symbian, pero craqueadas y simplemente las instalas sin tener que pagar ningún dinero. El problema es que muchas de esas aplicaciones vienen acompañadas con un troyano y de esa manera la infección es trivial. Y luego, por último, tenemos la tercera parte, que quizás es la menos común, que es gracias al uso de vulnerabilidades, como puede ser lo que he comentado, el cache west, es decir, que alguien explota una vulnerabilidad. Esto requiere ya, por ejemplo, tener conocimientos ya muy avanzados para crear una vulnerabilidad o intentar explotar una vulnerabilidad en un dispositivo móvil, pero también ocurre de vez en cuando. Es decir, existen vulnerabilidades para ciertos sistemas operativos móviles que pueden ser utilizadas para instalar alguna aplicación. De hecho, por ejemplo, los famosos jailbreaks que se utilizan en iPhone lo que hacen es explotar una vulnerabilidad para luego instalar ciertas aplicaciones que, pues, por ejemplo, te quitan lo de que comprueben la firma, que puedas instalar cosas, es decir, se basan en explotar vulnerabilidades. Y configuraciones débiles, es decir, por ejemplo, que tengamos un servidor SSH corriendo en nuestro móvil con una contraseña por defecto, o que tengamos un FTP en nuestro móvil y no tenga contraseña, o que, es decir, cualquier otro tipo de aplicación que instalemos en nuestro móvil y no esté debidamente fortificada. El ejemplo que aparece ahí es muy reciente, es de febrero, famoso juego que casi todo el mundo ha jugado, ¿no? El Angry Birds. Pues existían copias por ahí en estos black markets que estaban infectadas con un troyano. El ejemplo de Angry Birds es el más famoso porque el Angry Birds ha sido el juego número uno en estos últimos meses. De hecho, los creadores pues, han ganado millones de dólares, pero es un ejemplo bastante gráfico e ilustrativo de podemos instalar un simple juego y nuestro móvil podrá ser infectado de forma sencilla. También no solo infecciones a través de este tipo de aplicaciones, sino, por ejemplo, que nos instalemos una aplicación del Marketplace, del App Store, o del Lobby o del BlackBerry Market, y esa aplicación, por lo que sea, ha pasado esos filtrados que hacen, y son aplicaciones que no son confiables, que pueden ser o no maliciosas, pero pueden robar tus datos. Por ejemplo, eso pasó también en Android, ha pasado varias veces. Este es un ejemplo, un desarrollador que se llamaba 09 Droid, lo que hizo fue poner públicas en el Marketplace de Android un montón de aplicaciones para acceder a diferentes bancos. Realmente era un frontend, lo que hacía era, bueno, como simplemente que ese frontend accedía a la página web del banco real, pero ese frontend pues, podía capturar las credenciales del usuario cuando las metía. Entonces, ¿qué pasó? Pues que pasó los filtros, en este caso de Android, porque vieron que no hacía nada extraño, simplemente eran frontends, pero no eran aplicaciones autorizadas por los bancos. Es decir, ese usuario, el 09 Droid, no sabíamos para qué utilizaba esos datos ni por qué había hecho eso. Entonces, realmente, en este caso es una aplicación que pasó los filtros, es decir, una aplicación que podíamos adquirir legalmente, pero realmente no sabíamos, podía ser maliciosa o no sabíamos qué iba a hacer con nuestros datos, que es un caso también que ha habido recientemente. Es decir, también las infecciones pueden ser de forma voluntaria, donde instalamos también sin querer una aplicación de forma legal, pero por lo que sea, pues varios filtros. Luego veremos varios ejemplos más. Recientemente ha pasado con Android y con iPhone. Han existido personas que han sido saltarse esos filtros y han instalado aplicaciones en el App Store que son maliciosas o simplemente para pruebas de concepto, pero han podido pasar esos filtros, que es la parte preocupante. Pero aparte de que lo instalemos voluntariamente, también lo puede instalar el propio operador. Esto es un caso real que pasó en Emiratos hace ya año y pico, donde el propio operador, que es Etisalat, lo que hizo fue una especie de push de una actualización del BlackBerry a sus usuarios, pero una actualización un poco con trampa, una actualización que además interceptaba los correos y SMS de los usuarios que lo instalaban. Tiene una forma de interceptación legal dentro de un país de las comunicaciones. Es decir, también el propio operador, por supuesto sponsorizado por el gobierno, puede también interceptar e infectar nuestro móvil de forma bastante sencilla. Pero además, ¿qué otra persona o qué otra empresa o qué otro operador pensáis que puede instalar algo en nuestro ordenador de forma maliciosa para robar nuestros datos? ¿Se os ocurre alguien? El propio fabricante. Propio fabricante, por supuesto, me he hecho ahora con todas las teorías de la conspiración de China, ¿no? De que como se fabrican en China, en el chip meten algo, también puede ser. Pues el propio fabricante podría ser. Yo lo decía por lo que salió del iPhone. Sí, o sea, el propio fabricante también puede instalar algo.
Pero también alguien más cercano. Claro. Nuestro novio, novia, pareja, padre, madre. Es decir, existen multitud de aplicaciones para monitorizar, entre comillas, la información que ocurre en dispositivos móviles. Y son aplicaciones, a veces que sí que entran en los marketplaces o en App Store, otras veces no, entran, salen, se venden como lo maquillen, pero existen en el mercado, se pueden comprar. Entonces, el más famoso es el FlexiSpy. Si vais a la página de FlexiSpy veis que hay versiones para todos los dispositivos móviles, desde Android, iPhone, Windows Mobile, Symbian, el que queráis. Y lo que te va a permitir, por ejemplo, estos son varias aplicaciones de BlackBerry, lo que te va a permitir, pues esto lo que aparece, monitorización remota, ver dónde estás físicamente en cualquier momento, ver las fotos, leer los SMS, a quién llamas, leer tus correos o tus contactos, tu calendario, tus vídeos. Es decir, es aplicaciones que existen y que están en un limbo que no sabes si realmente son maliciosas o realmente son aplicaciones legales o no, es decir, porque al final te van a permitir inspeccionar lo que está pasando en un dispositivo móvil. Entonces, ¿qué solución hay cuando alguien infecta un dispositivo móvil? Pues realmente la solución más racional es la de intentar borrar esa aplicación, como ocurre en el mundo de los PCs, ¿no? Cuando te infectas con un virus o un troyano, pues buscas cualquier programa, un antivirus, un spyware que te busca spywares y te los intente borrar, herramientas de, no sé, de SIS internas para ver qué está pasando, pues miras ciertos procesos, elementos escondidos en el sistema operativo. Es decir, hay un montón de opciones, pero en el caso de los móviles no es tan sencillo, porque no tenemos ni esas herramientas, ni tenemos el acceso muchas veces a ese sistema operativo. Entonces, ¿cuál es la solución que más está comúnmente hoy establecida? El propio fabricante del sistema operativo te borra aplicaciones, ¿no? Es algo que a mí personalmente me chirría bastante, porque en el mundo de los PCs es algo que siempre se ha comentado, esta posibilidad, y siempre se ha comentado cuando, por ejemplo, aparece una botnet que tiene millones de PCs infectados, pues siempre se ha dicho, oye, pues si hacemos la panel de control, le mandamos la orden de limpiar, de destruirte de los PCs y no pasa nada. Pero ahí entramos ya en temas legales, temas de jurisdicción, porque esos móviles, esos computadores están por todo el mundo, en temas de que estás entrando en algo que no es tuyo, sino que es del usuario, es decir, son problemas por todos lados. De hecho, hace poco hubo también un programa de la BBC, que se llama BBC Click, que hizo ese ejercicio en público, y quisieron hacer un programa donde creaban una especie de botnet, accedían luego al panel de control y remotamente lo que hacían era cambiar el wallpaper de los ordenadores infectados para decir que estaba infectado y estaba siendo víctima del programa, y también luego pues, hacía algo más con el ordenador, que causó un aluvión de críticas al programa por interactuar con ordenadores que no son tuyos. Pues el caso de los móviles es algo parecido. Por supuesto, aquí cuando tú te instalas un sistema operativo, has aceptado ciertas cláusulas donde permites al dueño del sistema operativo que pueda realizar este tipo de acciones, ¿no? Sobre todo el que más lo ha hecho es Google con Android. Y donde lo que hace es, pues cuando detecta ciertas aplicaciones maliciosas que por lo que sea se han colado en el marketplace o ha detectado que hay una infección masiva, lo que hace es remotamente puede tener la orden de borrar esas aplicaciones. Pero eso también, si lo pensamos en el mundo computador, ¿cómo sentiríais vosotros si ahora os dicen, no, pues tanto Apple como Microsoft pueden acceder a vuestro ordenador y borrar las aplicaciones que quieran? Pues es algo que cuesta, ¿no? Es decir, es algo que dices, oye, este es mi ordenador, no quiero que nadie entre aquí, ¿no? Imaginaos que todo fuera Microsoft pueda borrar todas vuestras herramientas que tenéis de torrents o de cualquier, o el Office que tenéis o cualquier aplicación que tenéis de vídeos. Pues es algo que es complicado, es una polémica infinita y podemos tirarnos días discutiendo si es bueno o es malo, si al final será así, si no será así. Pero hoy en día lo que es la realidad es que en el caso de los móviles se está haciendo y poco a poco se está aceptando que se puede hacer. En el caso de Android, Google pues, realmente lo ha hecho varias veces y lo justifica por la seguridad del usuario. Entonces la pregunta que viene de todo esto, ¿confiáis en los filtros o revisiones que se hacen en estos marketplaces, en el App Store,
Es decir, ¿pensáis que hay gente suficiente para poder comprobar que realmente hay aplicaciones maliciosas? ¿Cuántos creéis que es fiable las aplicaciones que hay en estos sitios legales? Pocos. Realmente también aquí es imposible, igual que las propias casas antivirus reconocen que es imposible con toda la cantidad de malware que existe hoy en día estar al día. En el caso de estas grandes sitios de aplicaciones es imposible controlar lo que hacen todas las aplicaciones. Por supuesto tienen efectos automáticos, tienen heurísticas, ver qué APIs están utilizando, qué tipo de información están tratando, pero ya se ha demostrado varias veces cómo es relativamente sencillo camuflar o maquillar las operaciones que hace una aplicación para que parezca algo legal o algo que es benigno y realmente que sea maligno o por lo menos para el robo de información. Con lo que aquí ya veremos también en los próximos meses cómo evoluciona todo. Realmente es algo bastante interesante ver cómo va a ir evolucionando, porque cada vez hay más desarrolladores de aplicaciones, cada vez hay más aplicaciones, hay millones hoy en día de aplicaciones y es imposible analizar de forma más o menos completa las aplicaciones que hay. Por supuesto, como he comentado, pues tienen herramientas automatizadas, pero en el caso de Apple quizás pueden ser los que más cogen la puntilla de todo, pero en el resto veremos a ver cómo está pasando, incluso en el caso del mismo Apple. Entonces es una buena pregunta de ver cómo en los próximos meses veremos si empiezan a haber más aplicaciones maliciosas en estos marketplaces o legales o no, cómo cambian un poco los términos y condiciones de poder subir una aplicación. Es decir, es algo que todavía está bastante verde y habrá que ver cómo va a ir evolucionando. Pero aparte, en estos canales móviles, una vez que encontramos una aplicación que sospechamos que pueda ser maliciosa, igual que en el mundo de los PCs, tenemos herramientas para poder ver qué hace esa aplicación. En un mundo móvil tenemos herramientas, pero podemos decir que es como el mundo PC hace 8 o 9 años. Es decir, si queremos analizar el comportamiento de una aplicación móvil, realmente no tenemos todas las herramientas que tenemos en el mundo PC. Por ejemplo, en el caso de Symbian o el caso de Android o en el caso de iPhone, más o menos es sencillo poder hacer ingeniería inversa de una aplicación. Por ejemplo, incluso IDA, que es la herramienta un poco que más usamos para hacer ingeniería inversa de una aplicación, soporta soporta ARM, soporta también muchas cosas que tienen estos móviles. GDB está disponible en muchos de estos sistemas operativos, pues todos los que hayáis trabajado con GDB pues es lo mismo, lo único que cambia es la arquitectura, pues ya no estamos hablando de Intel, estamos hablando de ARM, con lo cual cambian ciertas cosas, pero es bastante sencillo. Pero un ejemplo, por ejemplo, si queremos analizar el tráfico que entra o sale de un dispositivo móvil, pues no es tan sencillo como en un PC donde tenemos un TCP/dump o tenemos no sé, cualquier sniffer que podamos utilizar, sino que dependiendo del dispositivo, pues igual tenemos un sniffer que funciona solo para ciertas versiones, como puede ser el cambio de Symbian. Existen sniffers que solo funcionan para ciertas versiones, pero son sniffers que son fácilmente saltables, de poder enmascarar el tráfico y que ellos no lo vean. En el caso de iPhone o de Android, como usar TCP/dump, pero también con ciertas limitaciones. Y al final, por ejemplo, lo que se acaba utilizando es soluciones más universales, ¿no? Por ejemplo, pues conectar tu teléfono móvil a una red Wi-Fi, esa red Wi-Fi a un hub, y en el hub ya un ordenador que esté capturando todo el tráfico de ese hub a seguir internet. Entonces ahí sí podemos capturar todo el tráfico de ese dispositivo móvil. Es decir, pero no existen herramientas típicas de móviles que nos permitan analizar la seguridad de los móviles. Es algo que todavía veremos cómo irá creciendo, ¿no? Y cuando hablamos de seguridad no solo es de analizar, sino por ejemplo de análisis forense. Existen muchas herramientas hoy en día también que te aseguran que pueden analizar de forma más o menos eficaz un sistema móvil, pero muchas de ellas también fallan en muchas cosas. Es decir, igual no consiguen capturar la memoria del móvil, igual no consiguen capturar ciertas cosas especiales de ese móvil y solo consiguen, por ejemplo, no pueden conseguir capturar archivos borrados o SMS borrados. Es decir, es algo que todavía estamos muy verdes y todas las herramientas están poco a poco creciendo. De hecho, hay un campo enorme ahí de creación de herramientas para el tema de móviles. Tanto para Android, por ejemplo, quizás es el caso más sencillo. De hecho, si buscáis en internet hay muchos ejemplos de cómo analizar un malware de Android. Y al ser aplicaciones en una máquina virtual Java, pues nos permite compilarlas
de forma más o menos sencilla y de forma también más o menos sencilla analizar qué está haciendo esa aplicación, pero también existen métodos de ofuscación, los troyanos ya empiezan a usar cifrado y ofuscación dentro del propio binario, algo que en el mundo PC es algo muy normal, pero en el mundo móvil hasta ahora casi no era normal, y ya se empiezan a complicar las cosas. El caso de BlackBerry es un mundo totalmente aparte. De hecho, aunque es también una máquina virtual, es una máquina virtual propietaria de RIM y no se pueden decompilar tan fácil como puede ser en Android. Y bueno, vamos a hacer un break, ¿no?, para cambiar la cita. Es realmente una pesadilla. Si os toca alguna vez analizar algún binario de BlackBerry, ya podéis no sé, rezar algo porque es muy complicado. Existen algunas aplicaciones que intentan hacer un comportamiento dinámico de la aplicación en BlackBerry, que puede decir pues, algo como puede ser el FileMon o el de Windows, ¿no? Es decir, pues crea este fichero, se conecta a este sitio, pero de forma también muy somera. Pero no te da ninguna herramienta que realmente puedas analizar de forma más a profundidad, de forma estática, en un medio de BlackBerry. Es muy complicado, porque tiene una plataforma, perdón, el código, la máquina virtual es propietaria de RIM, con lo cual es una especie de Java pero modificado y es muy complicado. Existe una persona que hizo para ciertas versiones de BlackBerry una especie de compilador que funciona algunas veces, que nos puede ayudar un poco, pero realmente es algo muy difícil. En cambio de Symbian es mucho más sencillo, pues por ejemplo ya te puedes conectar desde LIDA para hacer debugging en tiempo real. Si tenemos en este caso el sysx es el archivo de instalación de una aplicación es como un .hub de BlackBerry, pues nos permite también instalar la aplicación, monitorizarla, debuguearla remotamente desde un PC, es decir, algo muy útil. Luego también Windows Mobile también en los antiguos, no en el nuevo, es muy sencillo también analizar aplicaciones, puesto que es algo más familiar la API. Y ese es un problema también muy grande, que nos tenemos que familiarizar con cada API de cada sistema operativo. Es decir, el API de Android no es igual con el de iPhone, que el de BlackBerry, que el de Windows Mobile. Con lo cual tenemos que tener un conocimiento más o menos general de cuáles son las llamadas del sistema de cada sistema operativo, cómo funcionan, pero bueno, eso más o menos instalándonos en el SDK, viendo la documentación, nos hace tener una idea bastante clara. Y sobre todo, tenemos que tener claro que nos tenemos que olvidar de Intel. Si a alguno de vosotros os gusta el ensamblador, si conocéis el ensamblador de Intel, pues aquí no nos sirve para mucho. Bueno, sirve puesto que al final es como si sabes programar en C y luego quieres programar en Python, ¿no? Pues vale, pues te puede servir, ¿no? Pero realmente tienes que también conocer un poco cuáles son las características principales del ensamblador, en este caso en ARM. Entonces es bastante complejo, o por lo menos requiere un tiempo cambiar el chip de analizar aplicaciones en PC a analizar aplicaciones en móviles. Pero todo con tiempo, dedicándole tiempo, pues es posible. Existen herramientas, la mayoría de ellas gratuitas, que nos van a permitir analizar cierta parte, no a tanto nivel como el mundo PC, pero por lo menos sí que podemos hacer un buen trabajo si dedicamos más tiempo. Eso sí. Si hablamos luego de privacidad, pues es un tema también bastante peliagudo. Hoy en día tenemos, como he comentado, un montón de datos personales y cada vez es más complicado pues proteger esos datos. De hecho, han aparecido muchas informaciones, aquí he puesto algunas más antiguas y otras más recientes, de información de cómo se puede hacer información privada dentro de nuestro móvil. El caso de Android, hace tiempo se hizo vamos a poner ahí, una aplicación para mostrar los peligros que hay de qué están haciendo las aplicaciones que instalo en mi dispositivo. Bueno, en este caso unas personas hicieron una aplicación de Android que se llama Tendroid, que lo que querían demostrar es cómo muchas aplicaciones que instalamos luego están comunicándose remotamente y mandando información personal, que es algo que pues lo que se denomina, ¿no?, llamar a casa, ¿no?, que en el mundo PC también ha ocurrido muchas veces,
En este caso vemos como simplemente una aplicación de wallpaper se ha intentado comunicar a una dirección IP y ha mandado un montón de información nuestra. En este caso lo que manda es el email dispositivo, que es el identificador del dispositivo, y otro tipo de información simplemente al seleccionar un wallpaper. Lo mismo pasa con la mayoría de aplicaciones que nos instalamos. Es decir, muchas de las aplicaciones que nos instalamos envían información privada que pueda haber en el dispositivo a esos sitios. Por supuesto, esos filtros de estos del App Store, del Marketplace, intentan evitar este tipo de cosas, pero muchas veces simplemente se puede camuflar, ¿no? Como que la aplicación necesita hacer un sitio remoto pues para hacer información o lo que fuera. Pues aquí, como vemos, simplemente con cualquier actividad normal, con aplicaciones totalmente normales y legales, está habiendo un link de información, es decir, un filtrado de información. Esa información se utiliza para muchas cosas, como por ejemplo para crear nuestro perfil de qué aplicaciones instalamos, qué nos gusta, que es un poco lo que hace Google, ¿no? Desde toda la vida. Y luego utilizar esa información para plantearnos tanto anuncios personalizados o otro tipo de cosas, o información más completa, más compleja, que puede ser utilizada para hacer ataques más avanzados, ¿no? Como robo de información o lo que fuera. En el caso también de iPhone, también existe una aplicación que hizo un chico, donde lo que hacía era ver cómo desde una aplicación que instalemos en el sistema operativo, sin haber hecho jailbreak ni nada, esa aplicación puede acceder a cierta información útil, de información privada que tenemos en el dispositivo. Esto fue una presentación que se hizo de Black Hat, pero para que veamos un poco de información que... A ver. Bueno, simplemente lo que comprueba esta aplicación es que en un iPhone, al instalar cualquier aplicación, esa aplicación, aunque sí que tiene un sandbox y solo permite acceder a cierta información, a ciertos archivos que pueden ser accesibles por todas las aplicaciones, archivos de configuración, donde hay información muy sensible, como puede ser pues desde el número de teléfono a, por ejemplo, a listar toda la información de los contactos, de la agenda, a acceder a ciertos ficheros que van a tener información. Vamos a ver, estos son, por ejemplo, los ficheros que cualquier aplicación en un iPhone pueden ser accesibles sin haber hecho jailbreak, que digo. Haciendo jailbreak, por supuesto, ya podemos acceder a todo lo que queramos. Pero en este caso, el punto de vista es el dispositivo de fábrica. Pues podemos acceder a diferentes ficheros que contienen información muy útil, pues desde qué cosas he puesto para buscar en Google, qué páginas he visitado, qué ciudades tengo en el tiempo, qué vídeos he visto en YouTube, qué sitios he buscado en Google Maps, a quién he llamado, es decir, un montón de información que viene, por ejemplo, esta es la aplicación que hizo el chico, que nos la podemos instalar, donde vemos, por ejemplo, últimas búsquedas que hemos hecho en Google, los últimos vídeos que hemos visto en YouTube, información sobre nuestro teléfono, a cuál tengo redirigido mi teléfono, cuál fue el último contacto que llamé, en mis cuentas de correo, cuáles son, es decir, mucha información útil, cuántas direcciones de email tengo, el keyboard cache, es decir, lo que tiene iPhone en muchos dispositivos es el texto predictivo, ¿no? Cuando escribimos algo, intenta adivinar lo que he escrito. Y si no lo adivina, porque no lo tiene en su base de datos, lo guarda en su base de datos. Y es una base de datos que es muy interesante porque son palabras que yo he metido. Entonces puede haber desde contraseñas a información personal mía. Entonces también puedo hacer esta información. Es decir, información que simplemente cualquier aplicación puede acceder. Entonces, realmente hay que ser consciente de que cualquier aplicación que instalemos puede acceder a cierto tipo de información confidencial. En el caso de iPhone era esta, en el caso de otros sistemas operativos puede ser otra, y ahora veremos algún ejemplo más. Que puede ser debido a un fallo del sistema operativo o a un fallo del fabricante. Por ejemplo, tenemos, esto también ha salido la semana pasada, el hecho de que también en iPhone existe un fichero que guarda todas las coordenadas GPS de por donde me estoy moviendo, y de forma ilimitada, infinita. De tal manera que luego es posible reconstruir por dónde he estado en todo el tiempo en el que he tenido el móvil encendido, durante todo el año o los años del dispositivo. Incluso esa información pasa de backup en backup del dispositivo, y si cambio de dispositivo, pues también pasaría al nuevo dispositivo, ¿no? De hecho, hay una aplicación que han creado, este por ejemplo es un ejemplo de esta persona,
que lo que ha hecho es ver todos los puntos, los coordenadas GPS que aparecían en ese fichero y los ha representado en Google Maps, ¿no? Entonces vemos cómo esa persona pues realmente se ha movido por un montón de sitios, siempre en la misma zona, y son información que tiene igual desde que tiene su iPhone desde hace 1 año, 2 años, 3 años, incluso aunque haya cambiado de dispositivo. Es privacidad, en este caso es un fallo del sistema operativo, de que Apple, por la razón que sea, realmente utiliza ese fichero para algo, pero ese fichero ni está protegido, ni está cifrado, y es accesible por cualquiera. O en el último caso también, que ha salido esta semana, este caso es un fallo de configuración del Skype para Android, donde cualquier aplicación también podía acceder a un fichero con todos los datos de información de mis contactos de Skype, a quién llamo, cuándo he llamado, etc. De hecho, Skype reconoció el error y ya sacó un fallo, esto es del 20 de abril. Realmente era eso, un fallo de permisos de ficheros, que al instalar el Skype en Android, una versión específica, pues no configuraba correctamente los permisos del fichero, cualquiera podía acceder a ese fichero, que era una base de datos, y en esa base de datos tenía información confidencial de mis contactos y a quién la llamaba, etcétera, en el Skype, donde cualquiera también podía acceder a este tipo de información. Con lo cual vemos que puede ser un problema del sistema operativo, del fabricante, puede ser un problema de la aplicación, o puede ser un problema de que una aplicación maliciosa pues, consiga acceder a información confidencial que pueda tener en el móvil. Si pasamos ya a ejemplos más concretos, en el mundo del iPhone, el primer gusano que existió se llamaba Likey. Yo creo que fue esto principio del año 2010, lo hizo un australiano que se llama Ashley Towns, de 21 años, y simplemente era algo bastante sencillo, solo afectaba a móviles que tuvieran el jailbreak, no afectaba a todos los demás, y lo único que hacía, esta es parte del código fuente, no se ve muy bien desde lejos, pero básicamente lo hacía era escanear puertos 22 de SSH que estuvieran abiertos en redes IP conocidas de 3G de ciertos operadores, porque cuando tú haces el jailbreak, lo que te hacía antes era instalar un servidor SSH y te ponía una contraseña por defecto, que era Alpine, o el PIN. Entonces casi nadie cambiaba esa contraseña por defecto, la contraseña de root. Entonces lo que hacía este programita era lo que escaneaba rangos de operadores móviles, el puerto 22, los encontraba, intentaba acceder pues, con un servidor root, contraseña de PIN. Entonces sí que podía acceder a muchos, dentro de lo que cabe, porque más o menos se calcula que cerca de un 10-15% de los iPhones tienen el jailbreak. Y una vez que entraba en el sistema como root, pues lo que hacía era también instalarse ahí, replicarse y volver a intentar a escanear y seguir continuando. Es decir, algo bastante sencillo como el gusano que vimos de Kung Warrior o los Kabir de Symbian. Pero esa fue la primera versión. De hecho, el propio autor, en una entrevista que se le hizo, él decía que estaba bastante impresionado del número de personas que no cambiaban su contraseña, ¿no? Que lo hizo como con plan tonto. Y se quedó impresionado de que nadie había cambiado la contraseña y que era fácil acceder todos como root, como PIN. En el segundo versión que hubo de este gusano, que ya no era de esta persona, sino de otros que cogieron el código fuente, era algo más dañino en el sentido que también intentaba hacer una especie de farming contra una entidad holandesa bancaria. Lo que cambiaba era el fichero tchost de cualquier sistema Unix, lo que hacía era, pues, cuando el dominio de esa entidad financiera holandesa, lo dirigía a otra IP manejada por él que simulaba la página como si fuera un phishing para que las personas metieran ahí sus datos personales. Pero también era bastante sencillo. Y lo único que cambiaba era que aparte de ser un script en Bash, como hemos visto el anterior, era un programa en C, el anterior, en este sentido también tenía un servidor malicioso SSH que hacía todas las operaciones, pero también era un programa en C muy sencillito. En el caso de Android, pues también desde el 2010 hemos visto también cierta actividad, pero bastante básica, y no ha sido hasta recientemente, a principios de año, cuando ha aparecido el primer troyano más avanzado, que es el Genimi. Este troyano realmente se parece algo más a lo que podemos ver en el mundo PC, todavía más sencillo. De hecho, si vais a esa dirección, pues hay un análisis bastante detallado del troyano, pero básicamente es una vez que infecta joder, no sé dónde pasa siempre. Yo creo que no se llevan bien el PowerPoint.
Lo que hace lo que simulaba era también una aplicación, que es el Monkey Jump 2, siempre utilizando esa ingeniería social para hacer que el usuario se la instale. Y lo que hacía era pues, pedir ciertos permisos, como hemos comentado, existe una especie de sandbox en la mayoría de sistemas operativos que te permite hacer o no hacer ciertas operaciones. En este caso, lo que pedía pues, es un montón de información, de operaciones, tanto pues, vibrar, acceso a internet, pues, desmontar y montar file system, leer contactos, leer SMS, cambiar wallpaper, bueno, escribir nuevos contactos, hacer el GPS, location, en fin. Simplemente viendo este fichero puedes decir, oye, pues esto suena raro, ¿no? Un juego para que hacer mis contactos o cambiar el wallpaper. Es decir, algo que, si comparamos, estos son los de arriba, los permisos originales del juego, que simplemente accede a internet y mira vibrar y ver el estado del móvil, a ver si está llamando o está en espera o lo que fuera. Y todo lo que la versión infectada utilizaba, pues vemos que hay un cambio sustancial. Y luego lo que hacía simplemente es una vez que infectaba, esperaba órdenes de un panel de control, algo parecido a una botnet clásica del mundo PC, ¿no? Y esas órdenes pues eran muchas diferentes, pero básicamente lo que permitía era pues desde acceder a SMS, es decir, capturar todos los SMS que tengas en el dispositivo y postearlos a una web, borrar SMS, llamar a un número aleatorio, abrir el navegador con una URL definida, instalar alguna aplicación, esto es fundamental, ¿no? Para poder instalar más aplicaciones maliciosas que realicen otro tipo de operación dentro del sistema, listar las aplicaciones, es decir, algo más parecido a lo que llevamos viendo en los últimos años en el mundo PC. Este fue realmente el primer malware importante en Android, aunque posteriormente han existido otros y cada vez vemos más uso de malware en Android. De hecho, también este fue el primer malware en Android que utilizaba cifrado, tanto para ofuscar las cadenas dentro del binario como para las comunicaciones con el panel de control. Y utilizaba un algoritmo simple, que eso era un DES, no era por lo menos un XOR que se utiliza tan a menudo, pero ya empezaba a utilizar cifrado de ofuscación para evitar, por un lado, que el análisis sea más sencillo al ofuscar y cifrar todas las cadenas internas dentro del binario, y segundo, que si estamos mirando el tráfico, pues también nos cueste más identificar qué está pasando, que también estaba todo el tráfico cifrado por DES. Entonces fue algo bastante interesante. Como vemos también, a empezar en el año 2011 han aparecido muchos más troyanos para Android, principalmente por ese carácter abierto que tiene, puesto que para iPhone no todo el mundo, de hecho muy pocas personas, creo que cerca de un 15 o un 10%, también de las personas que utilizan un iPhone utilizan esos black markets, el resto utilizan solo el App Store original, con lo cual el método de inserción es muy complicado en un iPhone, pero en un Android de alguna manera es más sencillo por ese carácter abierto que tiene, igual que por ejemplo en Symbian o Windows Mobile. También durante el año pasado, a final del año pasado, vimos un incidente en España, fue la primera vez que pasó, relacionando el fraude online, el fraude financiero con los móviles. Porque muchos de vosotros tenéis cuentas bancarias en las que, por ejemplo, para hacer una transferencia os envían un SMS al móvil, ¿no? Para comprobar que realmente sois vosotros los que estáis haciendo la transferencia. Es un segundo factor de autenticación. Pero también los atacantes saben que eso que existe y también lo que quieren es pues, robar ese segundo factor de autenticación para poder hacer transferencias como ellos quieran. Y eso es lo que pasó en España recientemente. De hecho, esto fue en septiembre del año pasado, recibimos diferentes incidentes en diferentes partes de España donde los usuarios decían que el propio banco les había mandado un enlace para descargarse un nuevo certificado de seguridad. Estuvimos en Málaga, estuvimos en Valencia, estuvimos en el norte, en diferentes localidades diferentes en España, que todos eran el mismo modus operandi, es decir, el banco les había enviado un certificado nuevo digital para descargar vía SMS. El SMS contenía un enlace. Entonces fuimos analizando los móviles, porque aquí, claro, cuando un usuario te llama diciendo que tiene este problema, tienes que ir a analizar el móvil. Es decir, remotamente no puedes analizar un móvil, remotamente sí puedes analizar un PC, ¿no? Puesto que hay muchas herramientas que te permiten analizar remotamente un PC. Pero un móvil hoy en día es casi imposible analizarlo remotamente. Entonces tuvimos que ir físicamente a todas esas localidades,
coger el móvil, eran móviles diferentes, unos eran unos BlackBerry, otros eran con Symbian, y ver qué estaba pasando. Es algo que hasta entonces no habíamos tenido esa experiencia, ¿no? Es decir, cambiar ese chip que hemos visto anteriormente del mundo PCs, el mundo Intel, al mundo móvil, que cambia completamente las herramientas, la forma de trabajar, aunque tiene ciertas similitudes, pero tienes que cambiar un montón de la forma de trabajar y la forma de ver las cosas, porque ya la forma de arranque es diferente, donde se puede enganchar un malware en un móvil es totalmente diferente a donde se engancha en un Windows, en un Linux o en un Mac. Es decir, es algo que es costoso, pero una vez que te pones, pues es algo bastante parecido en el mundo PC. Entonces lo que hacía realmente este tipo de ataque, que primero se hizo en España, aunque a principios de este año también se ha visto en Polonia, orientado a entidades financieras principalmente, era que primero infectaban tu PC. Es decir, primero una vez que infectaban tu PC, lo que hacen es modificar la página de la entidad financiera para pedirte más datos. Es decir, tú realmente estás conectado a la página de la entidad financiera, pero los troyanos financieros, pues desde hace ya 4 o 5 años lo que hacen es inyectar HTML en la página real del banco, ¿no? Y en vez de inyectar el HTML típico, que son inyectar pidiéndote datos personales, por ejemplo la tarjeta de coordenadas o datos como el PIN de tu tarjeta de crédito y su número, fecha de caducidad, etc., lo que pedían esta vez era tu móvil, tu modelo de móvil y tu número de móvil. De hecho, todo esto siempre conectado a la página verdadera del banco, no es una página falsa. De hecho, siempre, si os fijáis, aparece la barra en verde, HTTPS, bueno, todas las cosas que siempre se decían. Entonces, una vez que identificas tu modelo de móvil y metes tu número de móvil, incluso aparecía el modelo de tu móvil en pantalla, lo que hacía es enviar esa información a un servidor externo, y ese servidor externo lo que hacía era enviarte un SMS con un enlace especial para tu modelo de móvil. Lo que te decía en este caso es descarga su certificado digital por este enlace y te da un enlace al que pinchar. Si mirabas el remitente siempre era el nombre del banco, es decir, no era un remitente chungo, ¿no? Un número ahí raro, no, si era un remitente, era un alias en SMS con un remitente espufeado o falso, y luego tenías un enlace personalizado para ti, un enlace que solo servía una vez y una vez que pinchabas ese enlace dejaba de existir. Entonces, cambiamos aquí varias cosas, es decir, ya estamos viendo que no era un robo de información en el PC, sino que era un robo de información donde se utilizaba PC y la información que luego el banco te iba a enviar al móvil. Entonces pasábamos de tener un ciclo de vida clásico, que es infectar el ordenador, robar las credenciales, hacer una transferencia fraudulenta con esas credenciales a unas mulas y luego realizar el cash out, es decir, sacar ese dinero con otro medio de pago, tipo Western Union o MoneyGram, y enviarlo a un país que realmente lo pague de forma bastante común. Pues pasábamos y metíamos 2 pasos más, es decir, infectábamos el ordenador, robábamos credenciales, infectábamos el móvil, robábamos el OTP, es decir, el SMS que me envía el banco cuando quiero hacer una transferencia, realizamos la transferencia y hacemos el cash out. Es decir, metíamos 2 pasos que antes no existían. Y no existían porque antes el móvil no se utilizaba para realizar este segundo factor de autenticación. Entonces, básicamente los pasos son los que he comentado. El usuario se infecta con un troyano, en este caso era el Zeus, que es el caso de éxito principal en un troyano financiero, robaba las credenciales de acceso a la banca online, pedía los datos del teléfono como su modelo y su número, el modelo lo necesitaba para enviar un enlace. Claro, hemos visto que una aplicación de Symbian no funciona en iPhone o en BlackBerry, que tenemos que enviar el programa especial. El usuario recibe un SMS con un enlace, también utilizando ingeniería social, para decir que se descargue su nuevo certificado de seguridad que le está pidiendo el banco, y el usuario pincha en el enlace, instala la aplicación, que veremos lo que hace, y lo que va a hacer principalmente es interceptar los SMS que envía el banco, para luego reenviarlos a otro sitio. Entonces, una vez que tengo instalada esa aplicación, igual que hemos visto el troyano de Android, también recibe ciertas órdenes. En este caso, pues órdenes más orientadas al tema de SMS, que es principalmente con el AdSender y el REMSender, lo que hacía es decir, pues si pongo AdSender y el número del banco, lo que significaba esa orden es que voy a interceptar a partir de ahora todos los SMS que vengan de ese número. Eso significa que cada SMS que venga, el usuario no lo va a ver y de forma silenciosa lo voy a reenviar a otro número por SMS. Entonces, realmente aquí estaba la parte interesante.
es decir, la parte que el atacante quería, recibir los SMS que enviaba el banco con ese OTP para que cuando, imaginaros que yo robo las credenciales de alguno de vosotros, desde mi casa accedo con esas credenciales, hago una transferencia a la cuenta de la UNA que yo quiera, el banco, una vez que haga la transferencia, os va a mandar un SMS a vuestro teléfono, pero como tengo vuestro teléfono infectado, vosotros no os vais a dar cuenta porque no os llega ningún SMS, y en cambio vuestro teléfono, en cuanto llega el SMS, lo va a borrar silenciosamente y me lo va a reenviar a un número móvil. A mí me llega el token que os manda el banco, hago la transferencia, meto el token y todos contentos, ¿no? Que ya os quedaréis con menos dinero, pero yo tendría más dinero. Entonces, es algo muy básico, pero que funciona bastante bien. Entonces, para utilizar este tipo de ataque, lo que los atacantes utilizaron es un programa que se llama el SMS Monitor, de un ruso. Esta es la página web donde se puede comprar, aunque en este caso es una versión modificada. Y es una aplicación que simplemente hacía eso, interceptar SMS y reenviarlos a un sitio. Es algo, como hemos visto anteriormente, la cantidad de aplicaciones que hay para espiar a vuestra pareja, a vuestros hijos o padres, lo que fuera, como el FlexiSpy y todos los spy que hay. En este caso era uno similar, que lo que hacía era espiar SMS. Pero en este caso del fraude financiero, pues nos viene muy bien para robar esos segundos factores de autenticación que nos envían las entidades financieras. Entonces, ¿cuál es el problema que vimos aquí? Pues que en el caso, por ejemplo, de Symbian, que el certificado, o sea, la aplicación haya sido firmada digitalmente por Symbian. Por supuesto, por los problemas que he visto anteriormente. Es decir, es una aplicación que en principio es de pago, es legal para este tema de espiar pues a alguien, y en este caso Symbian la había firmado digitalmente. Había llegado a su desarrollador que había pagado la licencia de desarrollador, la había mandado a Symbian y Symbian la había firmado. Symbian, en cuanto notificamos, lo que hizo fue crear unos certificados de revocación para intentar que esas aplicaciones no pudieran ser utilizadas en todos los móviles de Symbian. Pero el problema es que en Symbian por defecto no comprueba si una aplicación está revocada o no. Es algo que tienes que poner manualmente en las configuraciones, con lo cual no sirve para muchos, ¿no? Es decir, mandar un certificado de revocación cuando nadie tiene eso activado. Y es algo que realmente es bastante más complicado en el resto. En el caso de Google hemos visto que lo que Google haría pues es borrar remotamente la aplicación. En el caso de Symbian no tiene esa capacidad, lo único que puede hacer es crear un certificado de revocación. Yo digo que tienes que poner de forma manual el hecho de que se compruebe el certificado. Entonces, ¿qué se hizo para intentar? Y aquí es donde vemos el papel fundamental que tienen los ISPs, o los operadores de comunicaciones. Pues son los únicos que están viendo la información. Igual que en el caso de las bondes en las computadoras, los operadores, los ISPs, son los que tienen mayor control, puesto que están viendo el tráfico, hacia dónde los flujos de información, hacia dónde van, si van hacia un panel de control conocido, si el tráfico tiene un pattern conocido que podemos identificarlo como una bondnet. Los únicos que lo pueden saber son los ISPs. El mundo móvil es lo mismo. Es decir, los operadores móviles son los únicos que pueden ver dónde se envían SMS o desde las redes 3G o GPRS donde está comunicando alguien. Es decir, son los que tienen el mayor poder para intentar evitar este tipo de ataques. Entonces, lo primero que se hizo, pues hablar con todos los operadores pues para que bloquearan el acceso al número de SMS donde se reenviaban los SMS interceptados. En este caso era un número, parecía británico. Se intentó revocar el certificado y se hizo, pero realmente vimos que no era nada útil. Se intentó también compartir el binario entre todas las casas antivirus para que ellos pudieran identificarlo y detectarlo, pero tampoco es útil en el sentido de que, como hemos visto aquí, nadie utiliza antivirus en los móviles, son muy poca gente. Y aparte de eso también lo que se hizo es ver cuántos sistemas operativos estaban afectados, porque nosotros lo primero que conseguimos fue un binario de Symbian, pero sospechábamos que había más sistemas operativos afectados. Entonces, realmente luego pudimos comprobar, cuando nos pasaron la información del panel de control, que estaba en un ISP holandés que colaboró con nosotros, pudimos ver que realmente sí había más sistemas operativos afectados. Y lo que hacía principalmente era para ver qué sistema operativo descargar, es decir, qué fichero dar cuando pinchábamos en el link del SMS, era comprobar por un lado las cabeceras HTTP para ver el user agent, y así identificar si es una BlackBerry, si es un Symbian, si es un Windows Mobile, y aparte
por el tipo de archivo que solicitaba. Realmente en Windows Mobile los archivos de instalación suelen ser .cap. Pues comprobaba primero que fuera los headers de un Windows Mobile, el user agent, y luego que pedía un cable. Si eso coincidía y el enlace estaba válido, es decir, solo se había pinchado, o sea, la primera vez que se pinchaba en ese enlace, entonces descargaba la aplicación. En el caso, también comprobando, haciendo diferencia entre dos versiones de Windows Mobile, porque este es otro problema adicional. Es decir, que hay aplicaciones, sobre todo en Symbian, en Windows Mobile, que funcionan para unas diferentes versiones de este operativo, para otras no. Es muy complicado, ¿no? El hecho de tener una aplicación que funcione para todas las versiones de este operativo. También lo estamos viviendo en Android y en iPhone. Por ejemplo, en iPhone, una aplicación que tenemos para el sistema operativo 3, ahora con la 4.3 igual ya no funciona. Es decir, es algo bastante problemático. Y también lo tienen los creadores de malware. En el caso de Symbian, también hacían lo mismo. Comprobaban el user agent para ver que era Symbian y que la petición era un .sys, que es el de los archivos típicos de Symbian. Y en el caso de BlackBerry, igual, buscaban también que el user agent fuera BlackBerry y que fuera un COD o un HAT. Aquí aparece un COD, pero realmente también buscaban que pudiera ser un HAT, .HAT. Entonces, una vez que se pinchaba en este SMS, lo que hacía era comprobar el token que enviaban en el SMS, es decir, buscaban un token, un identificador único, para luego poder correlar el PC con el móvil, porque son sistemas totalmente ajenos. Es decir, en una casa tienes el PC infectado, pero tienes que correlar o relacionar qué móvil depende de qué PC. Entonces, para eso usaban este token que mandan específico como una URL de único uso, de tal manera que saben que desde ese computador se ha generado esa URL de único uso, y cuando se pincha desde un móvil, ese móvil debe de pertenecer a ese computador. Si no, es imposible correlacionar los dos mundos, porque son totalmente ajenos, ¿no? Es un out of band completo. Entonces, ¿qué conclusiones obtuvimos aquí? Que el SMS también es algo que hay que tratar con cuidado, ¿no? Antes pensábamos que un SMS es confiable, que nadie lo puede robar, pero vemos que tanto para autenticar puede ser interceptado y utilizado en nuestra contra, como por ejemplo como notificación. También supongo que muchas veces cuando pagáis con una tarjeta os llega un SMS, pues habéis pagado 30 euros la compra de no sé qué. Pero también los atacantes saben que para evitar, por ejemplo, si nos roban una tarjeta y no hacen un pago con la tarjeta, lo que pueden hacer también es enviarnos multitud de SMS para bloquear nuestra cuenta de SMS y ya nos da igual, lo que vamos a borrar todos y vamos a ver si hay alguno que nos esté apareciendo alguna compra. Y tanto como autenticación como notificación hay que dar una vuelta y ver realmente cómo se ha utilizado. En la parte de SMS vimos que estaba muy integrada en el panel de control de un trueno bancario del PC, es decir, ya habían integrado el mundo móvil al mundo PC y ya de hecho era un plugin que se vendía como módulo en las versiones de Zeus. También vimos que firmar aplicaciones móviles no sirve de nada si al final no se comprueba que estén realmente firmadas y no revocadas. En el caso de Symbian era un problema, en el caso por ejemplo de Android o de iPhone ya está solucionado, pero también puede haber forma de saltárselo. También vimos que no es más fácil de perseguir a un atacante, porque a priori podemos pensar que si todos los SMS se envían a un móvil, si identificamos al usuario de ese móvil, sabemos quién es realmente y le podemos detener. Pero no es tan fácil. En este caso, realmente el número de teléfono era un +44, que a priori parecía de Gran Bretaña, pero al hablar con Gran Bretaña nos dijeron que era un pool de números que había sido vendido a un operador virtual. Hablamos con ellos, había sido vendido también otro pool a otro operador virtual, así sucesivamente hasta que encontramos que el operador último que pertenecía a ese número estaba en una pequeña isla del Canal de la Mancha que pertenecía a la corona británica, pero no pertenece a la Unión Europea ni tampoco pertenece a la jurisdicción de Gran Bretaña, por lo cual es una especie de vacío legal donde ya no podíamos perseguir más, identificar lo que había detrás. Y también los atacantes van a utilizar, igual que utilizan en el mundo PC, países para albergar, países que sabemos que son complicados de pedir datos, de acceder datos, para albergar sus páginas fraudulentas o su malware o su pornografía infantil, cualquier tipo de información, en el mundo móvil también puede aparecer. Entonces, básicamente para acabar, cosas que van a aparecer dentro de poco y que no sé, he puesto como cosas para investigar.
Una, el tema del NFC. NFC, ¿alguno de vosotros habéis oído hablar de NFC? Bueno, el NFC es algo que vamos a ir a hablar bastante en los próximos años. No sabemos cuánto. Entonces, NFC, bueno, es algo parecido a lo que conocemos de RFID. Básicamente, Bueno, pues ya sabéis, estáis viendo el vídeo. básicamente se utiliza nuestro dispositivo móvil para realizar cualquier tipo de autenticación. Tanto pagos como autenticación de acceder a una casa, a nuestro coche, etc. Es decir, es algo que cada vez suena más. Parece que incluso Google está bastante detrás de ello, lo quiere, de hecho ya hay muchos teléfonos, bueno, muchos. El Google Nexus nuevo lo soporta, algunos Samsung también. Es decir, ya hay teléfonos que soportan esta tecnología que se quiere utilizar para tanto realizar pagos como autenticar, como utilizar de llaves de coche, de llave de casa, poder dar a alguien una cierta autorización temporal. Si veis el vídeo realmente, bueno, pues es un poco la idea. De hecho ya hay algún hotel también que ha implementado de forma de piloto estas llaves para sus usuarios. Y es algo que en los próximos meses y años veremos bastante el tema de móviles. Por supuesto, todo el tema de NFC, igual que el tema del RFID, la seguridad es fundamental, ¿no? Temas de ver cómo se puede pues, evitar, cómo se puede pues, robar la información de un dispositivo, cómo se puede intentar simular ser otra persona, cómo se puede hacer multitud de cosas, pues realmente van a ser un problema bastante grande. Pero aparte, ya para finalizar, sí que quería dejaros con varios temas que creo interesantes que iremos viendo en los próximos meses y que sí que son cosas que es muy probable que ocurra. Una de ellas, por ejemplo, puede ser la infección de móviles a ordenadores, es decir, o al revés, ¿no? Del ordenador al móvil. Todavía no se ha visto mucho de eso, pero si enchufamos nuestro ordenador vía Wi-Fi, Bluetooth o vía un cable, cómo puede saltar esas plataformas diferentes de un ordenador a un móvil o viceversa, ¿no? Y cómo vamos a infectar uno al otro. Malware multiplataforma. Todavía no se ha visto gran cosa, igual que no existe malware multiplataforma en los PCs. Existen algunas pruebas de conceptos hechas en Java, pero son bastante burdas y no sirve para nada. Pero veremos a ver si qué va pasando. El tema de NFC, ya veremos. Los dials. En esa época de los 90 los dials eran un problema, ¿no? Con los que utilizábamos los modems, pues llamaban a números eróticos o números de pago de mucho dinero para ganar dinero a esas personas, ¿no? Hacer ganar dinero a esas personas. Hoy en día desde el móvil también es posible hacerlo, tanto usando el tema de los SMS Premium como el tema de dials. Los SMS veremos a ver que ya hemos visto un montón de cosas que se pueden hacer con ellos. ¿Qué más cosas se pueden hacer? Hay mucha gente que está haciendo phishing a todas las pilas o implementaciones, tanto de SMS como de MMS como de cualquier cosa, y están encontrando bastantes vulnerabilidades. Cover channels es algo que no hemos visto nada en los móviles, pero nos ofrece multitud de formas de utilizar cover channels, ya sea en cualquier tipo de comunicación. No se ha visto nada todavía, pero es probable que veremos dentro de poco. IPv6, bueno, pues, ¿qué va a pasar con IPv6 en los móviles? En países como Japón ya lo tienen bastante controlado, pero en Europa o en América, que todavía no lo tenemos casi en los ordenadores, ¿cómo van a responder ante IPv6 los móviles? El tema de compras dentro de los juegos o dentro de las aplicaciones, o también el tema de juegos, información que se juega. Sí que hemos visto muchas veces cómo la gente aprovecha fallos en el desarrollo de los juegos o aplicaciones, por ejemplo, para cambiar la tabla de líderes, ¿no? De puntuaciones, ¿no? Y ponerte tú 8.000 millones y ser el primero, porque al final son cosas que utilizando SQL Injection o en el servidor remoto eso es trivial, ¿no? Pero más cuando te viene dinero de compras dentro del juego, pues cómo se puede utilizar para que realmente no estés comprando eso, sino estés comprando otra cosa y favorecer a un tercero. Tema de localización, ya hemos visto que hay problemas y seguirá habiendo más. No solo localización física, como por ejemplo con el tema de Wi-Fi y todo lo que hizo Google, cogiendo las MAC de los puntos de acceso que recorría todas las ciudades, pero también por GPS, celdas, triangulación o voluntariamente con GoWalla, Foursquare o cualquier parecido.
Y por último, el tema de Bluetooth. Normalmente cuando hablábamos de seguridad de móviles, al principio solo se hablaba de Bluetooth, es decir, posibilidad de robar tus contactos, de robar tu voz cuando utilizas manos libres. Todo eso ha quedado bastante en el olvido, pero al final todos los dispositivos siguen teniendo Bluetooth. Y al final mucha gente sigue haciendo phasing a la implementación de Bluetooth, y es algo también que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El tema de Bluetooth, que sigue ahí latente, ya ha perdido la fama que tenía, pero también puede ser un riesgo de seguridad. Entonces, lo pongo ahí como cosas todavía a seguir investigando. Y nada más, espero que no haya sido muy aburrida, y un momento de preguntas. Bien, muchas gracias, David. Sí, muchas gracias, David. Aburrida, nada, en absoluto. ¿Consultas? ¿Preguntas? Si no, vamos a poner el fuego. Bueno, voy a romper el fuego mientras pensáis alguna. Sobre el caso ese de Mismo, ¿cómo habéis actuado vosotros como ese 21 secos? Pues llega la denuncia de alguien, porque esto luego es una cantidad de horas de trabajo y aquí se factura, evidentemente. O sea, ¿cómo se hace esa operación? Esto nos llega porque nosotros trabajamos directamente con las entidades financieras. Trabajamos en temas de fraude, entonces cuando un cliente de esa entidad financiera llama a la entidad financiera, realmente luego nos avisa a nosotros y nosotros ya nos ponemos a trabajar. Entonces, siempre vamos a través de las entidades financieras, no vamos directamente a los usuarios finales. Muy bien, preguntas. Sí. Quería preguntar que, igual que has dicho que los dispositivos móviles pueden llevar infectados ordenadores y demás, ahora con el tipo de móviles que hay, ¿es planteable pensar en los móviles como dispositivos de ataque para atacar redes o para algún tipo de hacking? Por supuesto, o sea, por ejemplo la versión de Metasploit funciona en muchos dispositivos móviles. Hay una empresa que se llama Immunity, que tiene un producto que se llama Silica para hacer pentesting de Wi-Fi desde también un pequeño móvil, y la multitud de herramientas de ataque que existen hoy en día están portadas a, pues, desde iPhone a, por supuesto, usando jailbreak, no de forma, pero en Android sí que puedes utilizar un montón. Sobre todo iPhone y Android son las que más te permiten jugar con esas cosas. Entonces, desde cosas simples como un Nmap a más avanzadas Metasploit, un montón de programas te permiten. No se utiliza hoy en día masivamente, por ejemplo, para hacer una lotería Wi-Fi sí la puedes usar de forma masivamente, pero para hacer cosas más complejas sigues utilizando un PC a día de hoy. Pero es probable que dentro de poco ya no, porque todavía hay algunas aplicaciones que no están portadas y no es tan sencillo. Pero seguro que dentro de poco no será algo normal. ¿Preguntas? ¿Crees que se va a seguir desarrollando un poco Migo o Maemo para dispositivos móviles, o se va a quedar un poco eso ahí anclado y olvidado? Buena pregunta esa, porque no he mencionado Migo ni Maemo porque realmente el mercado es muy pequeño y no sabemos qué va a pasar con ello todavía. Es decir, todavía el tema de seguridad no están tan avanzados y es una incógnita que va a pasar, ¿no? Es el mismo tema que, por ejemplo, Symbian, ¿no? Con la alianza de Microsoft. ¿Qué va a pasar con ello? ¿Va a desaparecer? ¿Va a seguir apostando por ello? No se sabe, no te podría decir. Pero es bueno saber, son dos sistemas operativos que son muy interesantes, pero al no tener tanto mercado es algo todavía bastante residual. Sí, sobre todo por Nokia, lo que está haciendo ahora mismo, si se decanta por Windows o si tira conmigo. Claro. Parece que va a tirar al final con Windows. Hombre, la alianza de Microsoft parece que no, significa que va a salir con Windows y dejará, pero no se sabe muy bien. De hecho, yo creo que Nokia tampoco tiene las cosas muy claras, ¿no? Cambió el CEO hace poco, en bolsa sus acciones se han ido a la ruina casi, el mercado que tenían copado antes, que tenían la mayoría del mercado, lo están perdiendo a marchas forzadas, y yo creo que están un poco sin rumbo, no sabemos qué pasará. Entonces yo creo que se van a aferrar a Microsoft como aliado para intentar resucitar un poco, pero no sabemos. Ojalá siga vivo, ¿no? Porque es bueno que existan más sistemas operativos. Algunos usuarios como yo, por ejemplo, de Android, para ahorrar batería en los dispositivos, por ejemplo, llevamos desactivado el GPS o el Wi-Fi o el Bluetooth. A pesar de esto, algunas aplicaciones de malware podrían hacer este seguimiento, como que nos han mostrado.
Hombre, lo podrían activar sin que tú te tuvieras cuenta. Es decir, una vez que una aplicación tiene el control total de un sistema, realmente puede activarlo y que incluso pueda parecer que está desactivado y tú realmente no te estés dando cuenta. No sabéis todavía cosas de esas, pero en el mundo PC eso ocurre, ¿no? Es decir, cualquier rootkit lo que hace es oculta el sistema y hace lo que él quiera y haciendo parecer que al usuario que todo está bien y está todo normal. Entonces, a día de hoy todavía no está, pero como es algo que está creciendo tanto, es posible que en el próximo futuro lo veamos, que está activando el GPS sin que tú te enteres y tú parezca que está desactivado, pero realmente está activado. Entonces es muy probable que eso en el futuro se vea. Yo quería preguntar, en el caso de que fueses estafado por alguna aplicación que instalas de Market o de cualquiera de los Market, ¿correría con los gastos la propia empresa o no te aseguraría nada? Porque supuestamente están revisadas, si hay alguien que lo revisa y no sé, a ver qué pasaría. Es una pregunta muy buena, sí. No tengo ni idea, o sea, porque en el caso, creo que en un caso sí que han devuelto el dinero de las personas que se han instalado esa aplicación, pero en otros no estoy seguro. Entonces es algo que, como han ocurrido tan pocas veces, no podemos tampoco decir que es algo generalizado. Entiendo que si realmente quieren seguir con la reputación, por ejemplo Google o Apple o BlackBerry que tienen, tendrían que devolver el dinero, no porque ha sido un fallo suyo, ¿no? El meter aplicaciones maliciosas dentro de un marco legal. Pero eso también, no sé, si son temas legales, habría que revisar las cláusulas, términos y condiciones, si te pone algo específico, ver qué ha pasado en el pasado, si haya, no sé, algo un poco hecho ya para ello. No sé, eso lo veremos en el futuro, porque cada vez aparecerán más aplicaciones de ese tipo y veremos a ver qué pasa. Yo entiendo que ellos, si no quieren perder un poco esa reputación, tendrían que devolver el dinero, ¿no? Porque no sé qué pasará también con el dinero que luego han dado a ese desarrollador. Es decir, si ellos van a emprender acciones legales para pedir el dinero a ese desarrollador, entiendo que tendrían que devolver el dinero, si fueran punto de vista ético. Luego no sabemos qué pasará, no sé. Pero es buena pregunta, ya veremos, a ver. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más solamente porque estamos en la hora. Sí, la última, sí. Que los fabricantes de sistemas operativos móviles y etc. no se deberían centrar primero más en la seguridad, porque a este paso los PC van a ser nuestros móviles en no sé cuántos años, pero viene siendo así. Sí, pero, o sea, eso idealmente sí, pero al final el usuario no pide seguridad, el usuario pide tener la cámara con más megapíxeles y, o sea, el teléfono más rápido y que haga más cosas a la vez. Entonces es muy complicado, por supuesto la seguridad es algo que tienen en mente, de hecho tienen metido dentro del ciclo de desarrollo del sistema operativo, ¿no? Para que no haya esos problemas que ha habido en el mundo PC, pero hoy en día si pensáis dentro de un gran vendedor de sistemas operativos como puede ser Microsoft o Apple o Nokia o lo que fuera, pues está la parte de seguridad que está diciendo, oye, pon todas estas medidas, esto no sé qué, pero luego está la parte de negocio, ¿no? Que dice, no, si pongo esto el usuario no se va a cambiar a Android porque si lo pongo más difícil. Es decir, están esas dos cabezas enfrentadas, ¿no? De usabilidad o amigabilidad contra seguridad, y siempre suele ganar el de amigabilidad porque él quiere vender, no va a hacer las cosas más difíciles aunque sean más seguras. Bueno, está la parte de negocio, pero a lo mejor a la larga, si encuentran un problema grave, van a perder más dinero de lo que ganan. Ya, pero bueno, es un riesgo. Yo creo que es un riesgo que se corre. O sea, por supuesto la seguridad es algo que ellos tienen en mente y se ve que realmente han pensado en seguridad. De hecho contratan a gente muy experta en seguridad y se ven en detalles que se están preocupando, ¿no? Y no quieren repetir errores que han pasado en el mundo del PC. Pero siempre hay que pensar desde el punto de vista del negocio. Ellos, ¿qué pide el usuario? Eso, más megapíxeles, más capacidad de hacer cosas, poder jugar a juegos mejores, no pide seguridad. Pero seguridad está implícita, tiene que estar implícita. Pero dentro de la organización, si os ponéis un poco en sus zapatos, ¿no? Ellos dicen, pues solamente el de seguridad estará ahí todo el día diciendo, oye, pues esto tiene que ser así, esto así, el PIN no puede ser de 4 dígitos, tiene que ser de 8, no sé.
En cambio el de negocio dirá, oye, no, porque si hago esto se me van todos. ¿Y ha sucedido algún fallo en Windows Phone, por ejemplo? Que se sepa. Que se sepa, no, o sea, no, porque es muy reciente también, ¿no? Tiene, ¿cuántos? 5 meses, 6 meses, no tiene... Tampoco hay mucha gente que lo esté utilizando todavía, no tiene, o sea... Windows Phone el problema que tiene es que ha llegado un poco tarde al mercado, ¿no? El mercado ya ha copado bastante con Android y iPhone. Entonces está poco a poco cogiendo terreno y empezarán a salir fallos igual que salen todos los demás. Pero todavía no se conoce, que yo sepa, no se conoce ninguno. De hecho, en el Windows Phone estaba también en la Casa West para intentar explotarlo y no hubo nadie que lo explotara. Yo creo tampoco porque no tuvieron tiempo para investigar sobre él. Pero al final necesitas tiempo para investigar. Bueno, es un tema apasionante, nos daría para preguntarle muchísimo más a David, teniendo aquí a un experto en el tema, pero el tiempo manda y tenemos que terminar. Ahí,